Y la geometría de los prejuicios y el peso de las miradas. Fuyumi Todoroki se encontraba sentada en una de las bancas de madera del parque periférico al distrito comercial de Musutazu, apretando su bolso contra su regazo. Su corazón latía con una fuerza inusual, reverberando en sus oídos mientras sentía como un sonrojo permanente encendía sus mejillas. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Se cuestionó a sí misma en un bucle mental de pura ansiedad. Había tomado la iniciativa de invitar a salir a un chico, y la atmósfera general de la situación apestaba a lo que cualquiera definiría clínicamente como una cita. No podía apartar ese pensamiento de su cabeza, y la culpa social comenzaba a pasarle factura. Sora Mergen era menor que ella. Aunque él mismo le había mencionado casualmente que había cumplido los 16 años la semana pasada, la cruda realidad matemática dictaba que ella tenía 21. Se llevaban 5 años de diferencia. Ese simple abismo cronológico hacía que sus pensamientos divagaran hacia terrenos inapropiados, anticipando los comentarios despectivos que la gente de la ciudad podría verter sobre la reputación del muchacho. A Fuyumi no le importaban las críticas dirigidas hacia su propia persona. Como la hija del héroe número 2, Endeavor, hacía ya mucho tiempo que había aprendido a inmunizarse contra la ponzoña de las redes sociales y los persistentes murmullos sobre la familia perfecta que pretendían aparentar ante los medios. Su rostro se ensombreció por un instante, tiñéndose de una profunda melancolía, pero sacudió la cabeza con violencia. No iba a permitir que Sora cargara con una mala reputación en la academia o en público por el simple hecho de ser visto con una mujer mayor. ¿Debería marcharme ahora mismo? ¿Será mejor cancelar la cita antes de que llegue? Se debatía internamente, sumida en un caos conceptual. Ni siquiera entendía por qué su mente catalogaba esto como una cita, cuando técnicamente apenas eran amigos que compartían trayectos ocasionales. Fuyumi. Una voz calmada y familiar interrumpió el torbellino de su cabeza. Al levantar la vista, se encontró con Sora, quien la saludaba con un leve gesto. Para su sorpresa, el muchacho ya no portaba la muleta ortopédica que había marcado sus últimos días. Vestía de manera notablemente casual. Una camisa a cuadros rojos abierta sobre una playera blanca de algodón, pantalones vaqueros oscuros y un guante negro cubriendo su mano izquierda. Lucía como un joven ordinario. Incluso la marcada cicatriz que surcaba su ojo izquierdo, lejos de parecer un defecto estético, le otorgaba un aire de madurez sumamente atractivo. Fue en ese instante de proximidad física cuando Fuyumi reparó en un detalle anatómico que había pasado por alto. Sora poseía casi su misma estatura. Ella era ligeramente más alta, pero apenas por un par de centímetros mínimos, lo que anulaba visualmente cualquier disparidad de edad. «Hola, Sora», saludó ella, con una torpeza que delataba sus nervios corporales. Desde mi perspectiva, la aproximación al banco me había permitido realizar un escaneo analítico de su lenguaje corporal. Fuyumi parecía estar librando una guerra absoluta contra sus propios pensamientos. Sus expresiones fluctuaban visiblemente entre un sonrojo de vergüenza, un matiz de profunda tristeza, una seriedad rígida y una confusión evidente. Decidí intervenir para extraerla de ese bucle de retroalimentación negativa. Nuevamente estás con la cabeza perdida en las nubes, ¿verdad, Fuyumi? Comenté con un tono sutilmente lúdico. Ella sacudió la cabeza con rapidez, intentando disimular el súbito aumento de color en sus pómulos. No, no es eso. Exclamó, acomodándose las gafas con nerviosismo. Solo estaba reflexionando sobre algunos asuntos cotidianos, nada de qué preocuparse, de verdad no estaba perdida en el espacio. Si tú lo dices, de acuerdo, respondí, acomodándome la camisa. En fin, te agradezco enormemente que me hayas sacado del aburrimiento absoluto. Estaba completamente solo en la residencia y la monotonía me estaba matando. En cuanto recibí tu invitación, me emocioné bastante. Así que, ¿tienes algún itinerario estructurado para el día de hoy? Fuyumi aclaró su garganta, intentando recuperar su postura de docente. Bueno, para ser sincera, no planifiqué nada demasiado rígido. Estaba pensando en que podíamos recorrer el centro comercial de Musutazu, revisar las tiendas, comer algo sustancioso más tarde e incluso entrar a alguno de los centros recreativos de la zona. Esa era mi idea base, si te parece aceptable, claro. Me parece un esquema perfecto. Andando. Nos dirigimos hacia el núcleo del distrito comercial, iniciando un recorrido habitual que, a pesar de su naturaleza monótona, surtió un efecto sumamente tranquilizante en mi sistema nervioso, disipando el tedio de la semana de convalecencia. Durante el trayecto, la conversación fluyó de manera orgánica hacia temas particulares. La estructura administrativa de la UA, la complejidad teórica de los exámenes escritos y sus experiencias vigentes dentro de sus prácticas como docente de primaria.
El ambiente era tan fluido y armónico que, para cualquier observador externo, proyectábamos la viva imagen de una pareja joven disfrutando de un domingo ordinario. Y análisis de cafetería y el peso de la fama. Alrededor del mediodía, ingresamos a una cafetería de diseño moderno en el corazón del bulevar. Una empleada nos guió amablemente hacia una mesa apartada y extendió el menú. Tras revisar las opciones calóricas disponibles, opté por una hamburguesa con porciones de papas fritas, mientras que Fuyumi seleccionó una orden de sándwiches de pan de miga tradicionales. Una vez que la camarera se retiró con el pedido, decidí plantear la interrogante que había estado analizando desde la mañana. Fuyumi, ¿puedo preguntarte por qué decidiste invitarme específicamente el día de hoy? No me malentiendas, el recorrido ha sido sumamente entretenido y lograste salvarme de un domingo de estancamiento mental, pero me causa curiosidad la causalidad detrás de tu iniciativa. Fuyumi entrelazó sus dedos sobre la mesa, desviando la mirada hacia la ventana con honestidad. La verdad, ni yo misma tengo una respuesta científica para eso. Desde que me ofreciste aquella asesoría en el tren, estuve pensando continuamente en cómo estructurar un día que resultara genuinamente divertido para ambos. Sin embargo, una ceja mía se elevó sutilmente ante el cambio de su tono. Cuando llegué al parque esta mañana, comencé a pensar que había actuado de forma sumamente tonta e impulsiva. Sora, si te fijas bien en el entorno, la gente nos está mirando de una manera bastante extraña, ¿no es así? Efectivamente, mi radar de percepción ya había registrado múltiples fijaciones visuales por parte de los transeúntes desde que pisamos el sector comercial. He notado las miradas desde que llegamos, respondí de forma analítica, recostando la espalda en la silla, pero no les he asignado ninguna relevancia estadística en mi cabeza. Fuyumi agachó la cabeza, permitiendo que un mechón de cabello cubriera parcialmente sus gafas. Es probable que sea por mi culpa, soy una mujer adulta que ha invitado a salir a un chico notablemente más joven. La gente en este momento debe estar formulando juicios sumamente desagradables y extraños sobre ti por mi culpa. Dejé escapar un suspiro controlado, me incliné hacia adelante a través de la mesa y, extendiendo mi mano derecha, le di un ligero y preciso toquecito con el índice en la frente. No seas tonta, Fuyumi. Aunque te cueste creerlo debido a tus propias inseguridades, el foco de la atención pública no está dirigido hacia lo que tú piensas. Si te enfocas de manera matemática en los vectores de visión de esas personas, notarás que me están mirando fijamente a mí. En este preciso instante, están procesando el hecho de que soy el chico que apareció en los reportajes de las noticias de televisión. El estudiante de la UA que se plantó de frente contra el monstruo biológico de la USG. Fuyumi parpadeó, asombrada, mientras yo continuaba con el desglose. Debido a ese evento, me he vuelto medianamente famoso en el plano civil, lo cual es una verdadera molestia. Esa es la única razón por la que mi madre se toma la molestia de buscarme todos los días en automóvil a la salida de la academia, para mitigar mi exposición ante el público. La última vez que intenté caminar entre la multitud, todos me miraban de reojo con esa misma insistencia. Es una mirada de reconocimiento mixto, no de juicio moral. Si no se acercan a interactuar es por puro respeto institucional o porque dudan de mi identidad exacta. Después de todo, en las filmaciones de los noticieros me veía mucho más bajo de estatura, demacrado y considerablemente más joven debido al desgaste físico. Ahora que mi altura se ha nivelado casi con la tuya y visto de forma civil, aparento mayor edad. La mayoría de los extraños simplemente asumirá que somos una pareja joven de compras, sin ánimos de ofender, por supuesto. Somos amigos y respeto demasiado la franqueza con la que me hablas como para ocultarte esto. Fuyumi se quedó completamente pasmada ante la velocidad y la fría lógica con la que desmantelé su nudo de preocupaciones sociales. Una sonrisa ligera y genuina comenzó a dibujarse en sus labios, liberando toda la tensión acumulada en sus hombros. Vaya, supongo que tienes razón, soltó una pequeña risita nerviosa, pasándose una mano por el cabello. Definitivamente me has quitado un peso gigantesco de encima, Sora. Jeje. El almuerzo fue servido de inmediato. Iniciamos la ingesta en un silencio que, si bien al principio cargaba con un matiz de timidez residual, se transformó rápidamente en un espacio de comodidad mutua. Al momento de solicitar la cuenta, deslicé mi mano hacia mi bolsillo con la intención de cubrir los gastos, pero Fuyumi reaccionó con presteza, extrayendo su cartera de mano con una determinación inamovible. Yo fui quien extendió la invitación el día de hoy, Sora, por lo tanto, la responsabilidad financiera es mía, sentenció con firmeza. Decidí no oponer resistencia mecánica. Insistir demasiado habría significado un ataque directo a su orgullo personal, así que simplemente asentí con la cabeza en señal de aceptación.
En ese momento, la camarera regresó con el cambio, dedicándonos una sonrisa sumamente cálida y corporativa. Muchísimas gracias por visitarnos el día de hoy. Espero que sigan disfrutando de una tarde maravillosa en su cita, concluyó la empleada antes de retirarse. El rostro de Fuyumi sufrió una combustión instantánea, alcanzando un tono carmesí tan intenso que se vio obligada a cubrirse la cara por completo con ambas manos para ocultar su mortificación. Era evidente que el personal de la cafetería había catalogado nuestra interacción bajo el estándar romántico. No pude evitar que una ligera carcajada escapara de mis labios ante su reacción. No te rías, Sora. Reclamó ella desde detrás de sus dedos, con la voz ahogada. Es físicamente imposible no hacerlo, Fuyumi. Las expresiones de tu rostro son sumamente cómicas en estas situaciones. Ella terminó por ceder, soltando pequeñas risitas compartidas mientras nos poníamos de pie. Caminamos juntos de regreso hacia las áreas verdes de la ciudad. Gracias por este día, Fuyumi. Realmente lo necesitaba. Gracias a ti por aceptar acompañarme, Sora. Iggy. El incidente químico. Trigger. En las calles nos reincorporamos al parque central, tomando asiento en una de las bancas periféricas, para continuar conversando sobre trivialidades cotidianas. El ambiente había alcanzado un punto de equilibrio idóneo, donde ambos nos sentíamos en absoluta sincronía y tranquilidad. Sin embargo, la paz de Musutafu es una variable sumamente inestable. ¡Bum! Un estruendo de alta magnitud sacudió el pavimento a unas 2 cuadras de nuestra posición, seguido por el chirrido metálico de estructuras colapsando. Interrumpimos la charla de inmediato y nos aproximamos con cautela hacia el cordón de seguridad que la policía local comenzaba a desplegar a toda prisa. En el centro de la avenida, un grupo de 3 héroes profesionales locales se encontraba lidiando de forma caótica contra una criatura de proporciones masivas. Un villano con rasgos de lagarto gigante que manifestaba un par de alas membranosas hipertrofiadas en su espalda. Su fisonomía me recuerda vagamente a Ryukyu, la heroína dragón. No, la escala molecular es distinta, analicé mentalmente, evaluando el patrón de ataque del sujeto. Cuando estaba a punto de indicarle a Fuyumi que nos retiráramos para evitar quedar atrapados en el fuego cruzado del protocolo oficial, un destello reflejado en el suelo captó mi atención de reojo. Entre los escombros de un escaparate destruido, yacía una jeringa de polímero médico rota, con restos de un fluido de tonalidad morada oscura goteando sobre el asfalto. Mis pupilas se dilataron de golpe ante el reconocimiento químico del compuesto. Trigger, la droga de amplificación y sobrecarga de dones. El contenedor estaba prácticamente vacío, lo que indicaba una dosificación masiva inmediata. Eso explicaba el comportamiento aberrante del espécimen reptiliano ante nosotros. Sin embargo, al enfocar mi vista en los ojos del lagarto gigante, detecté una anomalía crítica en su patrón biológico. Sus pupilas no reflejaban la malicia o el frenesí calculador de un criminal. Estaban dilatadas por un pánico absoluto, y gruesas lágrimas zanjaban las escamas de sus órbitas oculares mientras rugía de dolor y desorientación. A unos metros, detrás de la línea de contención policial, una mujer de mediana edad gritaba desesperadamente, intentando evadir los brazos de los oficiales que le impedían el paso. Mi hija. Por favor, tienen que buscar a mi hija. ¿Dónde está mi pequeña? Clamaba la mujer, ignorando por completo el peligro de la batalla que se libraba a escasos metros. Analicé sus rasgos físicos. Poseía pupilas verticales idénticas a las de un reptil y parches de escamas queratinizadas en sus antebrazos. Mi mente conectó los cabos sueltos con una velocidad eléctrica. El clic fue instantáneo. Me deslicé rápidamente hacia el oficial de policía más cercano a la línea de fuego. Oficial. Ordene de inmediato a los héroes que suspendan el uso de fuerza letal. Exclamé con autoridad. Necesitamos abrir una vía de comunicación verbal con el espécimen. Retrocede, civil. Este es un perímetro de exclusión de categoría A. No te involucres en las operaciones oficiales. Bramó el policía, empujándome firmemente hacia atrás. Maldita sea, mascullé entre dientes, estabilizando mi balance. Fuyumi se colocó a mi lado, tomándome del brazo con evidente preocupación en el rostro. Sora, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que viste en esa jeringa? Hay algo terriblemente mal en esta escena. Fuyumi, escucha con atención, le dije en voz baja, pero con una firmeza cortante. Esa criatura que los héroes están atacando con tácticas de demolición no es un villano. Es un niño. Un niño. Fuyumi ahogó un grito de horror, girando la vista hacia la escena. Esa madre que está allá atrás está buscando a su hija. Posee los mismos rasgos genéticos de tipo mutante.
El problema es que el ojo humano promedio no es capaz de reconocer la identidad original del objetivo en este estado, y la madre está demasiado cegada por el pánico como para asociar a ese monstruo con su pequeña. La niña fue inoculada a la fuerza o por accidente con un catalizador químico llamado trigger. En los individuos con dones de tipo emisor, la sustancia amplifica el rango destructivo de sus ráfagas. Por ejemplo, si yo la consumiera, mis cenizas alcanzarían temperaturas incandescentes y una producción masiva instantánea. Pero en los tipos mutantes, provoca una metamorfosis hipertrófica severa, alterando la estructura ósea y celular hasta volverla irreconocible, bloqueando las funciones cognitivas superiores debido al dolor del estiramiento muscular. Recuerdo haber leído informes sobre vigilantes urbanos que interceptaron cargamentos de esta misma sustancia en los distritos bajos hace un tiempo. Decidido a no permitir una ejecución injustificada, me zafé suavemente del agarre de Fuyumi. Elevé la temperatura interna de mi núcleo biológico, permitiendo que un calor denso comenzara a irradiar a través de los poros de mi piel para preparar el canal energético, a pesar de las restricciones médicas que pesaban sobre mí. Salté por encima de la barricada policial antes de que los oficiales pudieran reaccionar y me deslicé con agilidad entre los escombros de la avenida hasta posicionarme a escasos metros del héroe que lideraba la ofensiva, un sujeto cuyo don le permitía generar chorros de agua a alta presión desde sus extremidades. Detenga el ataque de inmediato. Le grité al héroe, interceptando su línea de visión. El objetivo está sufriendo una sobrecarga química. Es un menor de edad desorientado. Apártate de aquí, muchacho. Me respondió el profesional sin descuidar su postura de combate. Esta criatura representa una amenaza crítica para la infraestructura civil. Es un villano altamente peligroso. No es un maldito villano. Le rugí, interponiéndome físicamente en su vector. Es una niña alterada por un narcótico de amplificación genética. Si cesa las hostilidades físicas, el nivel de adrenalina del espécimen descenderá. No tengo tiempo para teorías de guardería, mocoso. Debo neutralizar la amenaza antes de que cause bajas civiles o mayores daños materiales en el distrito comercial. El héroe ignoró mi advertencia y canalizó un torrente de agua de gran volumen, impactando directamente en el pecho de la criatura. La fuerza hidráulica empujó el cuerpo masivo de la niña lagarto hacia atrás, haciéndola chocar violentamente contra la fachada de un edificio. Intentó aplicar un protocolo de inmovilización líquida, pero el espécimen, reaccionando por puro instinto de supervivencia ante el dolor del impacto, soltó un coletazo masivo que rompió el flujo de agua y desestabilizó al profesional. En cuanto el héroe se posicionó para lanzar una segunda ráfaga potencialmente letal, me desplacé con velocidad geométrica. Me arrojé sobre él, aplicando una técnica de sumisión de palanca marcial para derribarlo directamente contra el pavimento, inmovilizándolo con firmeza. A nuestro alrededor, las decenas de civiles que se encontraban grabando el incidente con sus teléfonos móviles comenzaron a murmurar con evidente desconcierto y hostilidad. ¿Qué está haciendo ese chico? ¿Por qué ataca al héroe? ¿Acaso es un cómplice del villano? Es otro criminal. El héroe intentó incorporarse utilizando su fuerza física, pero activé de inmediato mi don de cenizas, extendiendo una densa capa grisácea que envolvió sus extremidades y lo fijó contra el suelo como un grillete de alta fricción térmica. Quédate quieto y cállate la boca, le ordené con una frialdad absoluta. Déjame resolver esto sin que derrames más sangre. Me di la vuelta y caminé con paso lento y pausado hacia el lagarto gigante, manteniendo mis manos completamente extendidas al frente en una postura de total vulnerabilidad y neutralidad táctica, demostrando que no portaba armas ni intenciones hostiles. Oye, pequeña, todo está bien. Tranquila, ya nadie va a lastimarte aquí, le hablé con una voz sumamente suave y modulada, manteniendo una distancia prudencial. No pasa nada malo, mira mis manos. No voy a atacarte. Todo el dolor va a terminar pronto, te lo prometo. Solo relájate, déjame ayudarte. La criatura detuvo el movimiento oscilatorio de su cola. Sus enormes pupilas verticales se enfocaron en mi silueta. El tono de mi voz pareció penetrar la niebla química que nublaba su lóbulo frontal. Muy lentamente, comenzó a descender su centro de gravedad, emitiendo un gemido lastimero que denotaba un cansancio biológico extremo. Dio un paso hacia mí y plantó su enorme cabeza escamosa sobre el asfalto, rindiéndose ante mi presencia. Los civiles ahogaron exclamaciones de sorpresa, esperando que el monstruo me devorara en cualquier instante, pero la niña simplemente cerró los ojos, exponiendo su coronilla en busca de confort. Me aproximé por completo, extendiendo mi mano diestra para acariciar suavemente sus escamas superficiales, antes de posicionarme junto a su costado para tener una mayor superficie de contacto con su torso. Vas a sentir un calor intenso, pero no te asustes, es necesario para limpiar tu sistema, le susurré.
Coloqué ambas manos firmemente sobre su flanco biológico y comencé a emitir un flujo de calor metabólico de alta pureza, traspasando la energía térmica directamente a través de su torrente sanguíneo. Mi concentración en ese instante era absoluta y milimétrica. Un exceso de temperatura podría cauterizar sus órganos internos, mientras que un déficit no lograría sintetizar el compuesto extranjero. El calor forzó a su metabolismo a entrar en un estado de hipertermia controlada, acelerando la descomposición química del trigger. Un espeso y blanquecino vapor comenzó a emanar de forma pausada de todos los poros de su cuerpo escamoso. Conforme las toxinas se evaporaban en el aire, la estructura de la criatura comenzó a contraerse de manera drástica, perdiendo volumen molecular y masa ósea en cuestión de segundos. Cuando el proceso térmico concluyó por completo, la imponente bestia de 3 metros había desaparecido. En su lugar, sobre el asfalto helado, yacía una pequeña niña de aproximadamente 10 años de edad. Sus prendas civiles originales se encontraban completamente desgarradas debido a la expansión muscular previa, dejándola en una situación de extrema vulnerabilidad física. Sin dudarlo, me desabroché la camisa a cuadros roja, me la quité quedando únicamente en playera y la extendí con delicadeza sobre el cuerpo de la menor para cubrirla del frío y de las lentes de las cámaras. La multitud que rodeaba el perímetro guardó un segundo de silencio sepulcral antes de romper en un unísono y ensordecedor aplauso público. El heroísmo real había quedado registrado en video. Desactivé mis cenizas, liberando finalmente al héroe profesional que se encontraba en el suelo. Este se puso de pie lentamente, limpiándose el polvo del uniforme, y tras mirar a la pequeña niña a salvo, clavó sus ojos en mí. Con un gesto de profunda madurez, inclinó su cuerpo en una perfecta y respetuosa reverencia de 90 grados. Has realizado un trabajo excepcional, muchacho, te ofrezco mis más sinceras disculpas por mi total falta de criterio e imprudencia operativa. No fui capaz de ver el dolor detrás de esa apariencia. Gracias por salvarla. No me debe ninguna disculpa a mí, respondí, dándole la espalda mientras acomodaba a la menor. Su deuda de honor es con ella. Pídale perdón a la niña. El héroe asintió con gravedad. Se arrodilló frente a la pequeña y repitió la reverencia con absoluta humildad. Perdóname por mi severa imprudencia, pequeña, no fui lo suficientemente perceptivo como para captar el sufrimiento que estabas experimentando. Lo lamento profundamente. La niña, aferrándose a mi camisa roja, asintió levemente en señal de aceptación. En ese momento, los paramédicos de las ambulancias arribaron al sector con camillas listas. Guié a la menor hacia el personal de salud, justo en el instante en que la madre lograba romper el cordón policial. La mujer se arrojó al suelo, envolviendo a su hija en un abrazo desesperado mientras ambas rompían en un llanto incontrolable de puro alivio. Antes de que me retirara, la madre tomó mi mano, agradeciéndome con una ferocidad emocional que me resultó abrumadora. No hay problema, me alegra que todo haya salido bien. Cídela mucho, respondí con parquedad, liberando mi agarre con suavidad. A lo lejos, divisé la silueta de Fuyumi, quien me observaba con una fijeza absoluta y una mezcla de orgullo y alivio reflejada en su rostro. Me abrí paso entre el gentío, esquivando las miradas insistentes del público, y me posicioné a su lado. Tenemos que abandonar este sector de inmediato antes de que los reporteros de los medios masivos bloqueen las calles, le indiqué en voz baja. Ella asintió sin articular palabra y nos alejamos a paso veloz de la zona de conflicto, perdiéndonos entre las calles secundarias de Musutazu. If. La recompensa de un héroe y el retorno al deber una vez que nos encontramos a una distancia segura, bajo la sombra de los árboles de un sendero residencial, Fuyumi rompió el silencio, mirándome de reojo con una pequeña sonrisa cargada de admiración. Definitivamente jamás dejarás de sorprenderme, Sora-kun, posees el instinto y la claridad mental de un verdadero héroe para todos. No te lo niego, hace unos momentos me causaste una preocupación tremenda, cuando te arrojaste al peligro sin tu muleta, pero supiste gestionar cada variable de la crisis de manera impecable. Le dediqué una mirada neutra, clavando mis ojos en el suelo mientras recordaba la vulnerabilidad de la menor. Gracias, solo, no podía quedarme de brazos cruzados observando cómo hacían sufrir a una niña de esa manera por pura ignorancia procedimental. En la intimidad de mis pensamientos, una promesa silenciosa y sombría se formuló en mi mente de forma instantánea. Resiste un poco más, Eri, juro por mi vida que pronto iré a sacarte de ese infierno de los Asaikai. Realmente posees un don innato para tratar y comprender a los niños, Sora, comentó Fuyumi, observando mi expresión melancólica. ¿Serías? La frase se congeló en su garganta. En el plano analítico de su mente, las palabras que estaba a punto de pronunciar detonaron una implicación completamente distinta a nivel subconsciente. ¿Él sería un padre verdaderamente maravilloso?
En cuanto Fuyumi se percató de la naturaleza doméstica y profundamente íntima de ese pensamiento espontáneo, su rostro entero sufrió una nueva oleada de calor abrasador. Desvió la mirada de golpe hacia los arbustos laterales, intentando ocultar la disrupción de sus facciones. Noté el repentino cambio en su temperatura y su lenguaje corporal evasivo, pero me resultó un fenómeno psicológico sumamente confuso e indescifrable bajo las circunstancias actuales, por lo que opté por ignorarlo de forma estratégica para no generar fricciones. Retornamos finalmente al parque donde nuestra jornada había iniciado horas atrás, deteniéndonos junto a la banca bajo la luz crepuscular que marcaba el final de la salida. Nuevamente, muchas gracias por todo lo de hoy, Fuyumi, le expresé, mirándola de frente. No tienes nada que agradecer, Sora, gracias a ti por aceptar mi impulsiva invitación, respondió ella, recuperando la fluidez de su voz. Aunque admito que el desenlace de la tarde fue un tanto más intenso y caótico de lo que mi estilo de vida habitual está acostumbrado a tolerar, me alegra enormemente que la situación de la niña haya concluido con éxito y que te la hayas pasado bien conmigo. Así fue. El balance general del día es sumamente positivo. Nos quedamos observándonos en silencio por un par de segundos, dictando el final natural del encuentro. Justo cuando estaba a punto de darme la vuelta para marcharme, Fuyumi dio un pequeño paso al frente, interrumpiendo mi movimiento. Sora, ¿te gustaría que repitiéramos una salida como esta algún otro día? Preguntó con un deje de timidez. Por supuesto que sí, Fuyumi. Pero con una condición inamovible. La próxima vez yo seré quien extienda la invitación formal y yo me haré cargo de la totalidad de los costos financieros. ¿Qué te parece el trato? Una sonrisa resplandeciente y carente de toda inseguridad se dibujó en sus labios. En un súbito e inesperado acto de valentía física, Fuyumi se aproximó rápidamente a mi espacio personal, se inclinó levemente y depositó un suave y cálido beso sobre mi mejilla izquierda. Eso fue por haberme acompañado el día de hoy, y por haber rescatado a esa pequeña niña con tanta nobleza, susurró cerca de mi oído, manteniendo una sonrisa coqueta. Un héroe de verdad siempre necesita recibir su debida recompensa, ¿no crees? Se dio la vuelta de inmediato y se alejó a paso apresurado por la avenida principal, perdiéndose rápidamente entre la luz del atardecer. Fuyumi caminaba a toda prisa, presionando sus manos contra sus mejillas que ardían a una temperatura que rivalizaría con el don de su padre. No puedo creer lo que acabo de hacer. No puedo creerlo. Se repetía a sí misma en un grito mental de pura incredulidad romántica. Interrogación de apertura. ¿Un héroe necesita su recompensa? ¡Qué frase tan ridícula y vergonzosa! Al final, creo que la única que se siente recompensada con esto soy yo. Eres una completa tonta, Fuyumi, se autorrecriminó con severidad interna, pero una calidez inmensa y una sonrisa genuina terminaron por adornar su rostro mientras caminaba hacia su hogar. Sí, una completa tonta. Por mi parte, me quedé estático en el sitio, elevando mi mano izquierda para tocar la zona de la mejilla donde sus labios habían impactado segundos atrás. La recompensa de un héroe, mencioné para mí mismo, analizando la sensación táctica residual. Creo que es una recompensa sumamente agradable. Observé el horizonte por donde ella había desaparecido y sonreí levemente. Gracias por el día de hoy, Fuyumi. Hubo la evaluación de los cimientos y el arte de la guerra al día siguiente, la atmósfera de ocio se disipó por completo al ingresar al campo de entrenamiento de la UA. Me posicioné en el centro del terreno, observando a los 3 muchachos que ya aguardaban formados frente a mí. Bien, chicos. Ha transcurrido el plazo establecido. Quiero ver de forma empírica cuáles han sido sus avances estructurales con los regímenes que les asigné, sentencié con voz firme. Entendido, Sora. Respondieron Midoriya, Kirishima y Kaminari al unísono, sintonizando su atención de inmediato. Decidí iniciar la evaluación con Izuku Midoriya. Previamente, había dispuesto múltiples canastas metálicas repletas de pelotas de béisbol de alta densidad en el perímetro y programé varias máquinas lanzadoras automáticas distribuidas de forma estratégica alrededor del campo, apuntando de manera directa y concéntrica hacia el punto medio donde el peliverde se encontraba estático, manteniendo su concentración absoluta al límite. Activé el panel de control central de la maquinaria. Adelante, Izuku. One for all, full code. Exclamó Midoriya con los dientes apretados. Una violenta e instantánea horda de relámpagos de tonalidad esmeralda estalló alrededor de todo su cuerpo, recorriendo sus fibras musculares con un zumbido eléctrico de alta frecuencia. Full code, al 10%. Bramó el peliverde, estabilizando el flujo energético. Mis cejas se elevaron levemente en un gesto de genuina sorpresa analítica. El chico había logrado incrementar su umbral seguro del 2 al 10% en cuestión de días.
En cuanto las máquinas comenzaron a disparar las pelotas a velocidades balísticas desde múltiples vectores angulares, Izuku ejecutó una danza de evasión perfecta. Se desplazaba con movimientos milimétricos, esquivando cada proyectil con desvíos precisos de su eje corporal sin la necesidad de abandonar el rango del punto central. Su velocidad de reacción neuromuscular demostraba que su organismo se había adaptado de forma óptima a mantener la peculiaridad activa de manera constante en su cotidianidad. Al concluir la ronda de disparos, apagué el sistema, me aproximé hacia él y aplaudí de forma pausada. Un rendimiento excelente, Izuku. Has superado las proyecciones estadísticas que había trazado para esta semana. Muchísimas gracias, Sora-san. Respondió Midoriya, realizando una profunda reverencia ejecutiva mientras desactivaba el flujo verde de su cuerpo. Todo esto es gracias al plan de entrenamiento que estructuraste para mí. Al edificar de forma sólida mis cimientos físicos básicos, ahora poseo la libertad analítica de concentrarme en ampliar mis horizontes tácticos y perfeccionar el control milimétrico de mi don sin temor a destruir mis huesos. Asintió y se retiró hacia la línea lateral para iniciar su recuperación aeróbica. El siguiente en pasar al frente fue Eijiro Kirishima. Muy bien, Kirishima. Muéstrame cuál es la manifestación más densa y fuerte que tu endurecimiento puede alcanzar en este momento bajo los efectos del lastre, le ordené. El pelirrojo adoptó una postura de arraigo marcial baja, dejando escapar un gruñido de esfuerzo descomunal que hizo que las venas de su cuello se marcaran de forma notable. ¡Ah! Bramó, compactando sus moléculas. El cambio dérmico fue inmediato. Su piel adquirió una textura rugosa, tosca y de una robustez mineral evidente, expandiendo el volumen de sus hombros y antebrazos, aunque sin alcanzar todavía el estado crítico y fractal de su modo umbreacable. Vas por el camino correcto, Kirishima. Ahora, muéstrame tu capacidad de desplazamiento dinámico, le instruí. Eijiro comenzó a moverse a lo largo del terreno de práctica. Sus pasos eran notablemente lentos y pesados, dejando marcas sutiles en la arena debido a la masiva resistencia de los brazaletes gravitacionales que aún portaba en sus muñecas y tobillos. Sin embargo, a nivel de agilidad pura, lograba desplazarse casi al mismo estándar operativo que poseía antes de iniciar este entrenamiento sin cargas artificiales. Había asimilado el peso. Excelente control, le indiqué, anotando los datos mentales. Te estás habituando por completo a la carga de alta densidad e incluso lograste empujar tus límites biomecánicos al gestionar el peso adicional que adquiere tu cuerpo al volverse más robusto. Sí, Sora. Respondió Kirishima, limpiándose el sudor con el brazalete metálico, respirando de forma agitada. Estuve reflexionando detalladamente en cada una de las palabras que me dijiste el otro día. Me puse a entrenar de forma diligente en los dormitorios. Desactivaba y activaba mi don de forma cíclica decenas de veces seguidas. En una de las sesiones, decidí reducir el grosor de mi endurecimiento a una capa sumamente fina y comencé a construir la densidad desde esa base milimétrica, asimilando el peso adicional paso a paso. Digamos que fue una cuestión de puro intento, error y progresión constante hacia arriba, así que me negué rotundamente a rendirme ante el cansancio. Estos son los resultados actuales. Sé perfectamente que me muevo más lento de lo normal en este momento, pero estoy absolutamente seguro de que en el instante en que me deshaga de estos aparatos metálicos en el festival, mi velocidad será devastadora. Asentí con la cabeza, complacido por la ingenuidad táctica y la disciplina con la que había gestionado las barras de densidad de sus muñecas. Buen enfoque, Kirishima. Regresa a la línea. Kaminari, es tu turno. Muéstrame qué has desarrollado. Denki se adelantó hacia el centro del campo con una postura notablemente proactiva y una confianza que contrastaba con su rendimiento de la semana pasada. He logrado materializar un avance verdaderamente gigantesco, Sora. Observa esto. Exclamó con una sonrisa decidida. Se descalzó rápidamente de sus zapatillas deportivas y, plantando firmemente las plantas de sus pies sobre la superficie del campo, comenzó a liberar un flujo constante de energía ionizada. Un arco perfecto de electricidad de alta frecuencia envolvió la totalidad de su anatomía corporal. Visualmente, el fenómeno estético era un calco casi idéntico al Full Cowl de Midoriya. Los rayos centelleaban alrededor de sus extremidades como una armadura cinética constante. Interesante, comenté, cruzando los brazos. Derivaste la metodología de contención al observar el flujo de Izuku, ¿no es así? Exactamente. Me inspiré por completo en su forma de distribuir la energía, respondió Denki, manteniendo el arco eléctrico estable sin mostrar signos de cortocircuito mental.
Incrementé el porcentaje de liberación de mis voltios al máximo de mi capacidad latente, pero al mismo tiempo apliqué la regla de regulación milimétrica que me enseñaste para controlar los voltios netos que circulan inmediatamente alrededor de mi epidermis. En este preciso instante, estoy liberando aproximadamente el 100% de mi don, pero regulado a un umbral seguro de 100.000 voltios de salida externa. Gracias a esta contención, puedo desplazarme con total soltura en este estado y utilizar la bioelectricidad para potenciar mis músculos en el combate cuerpo a cuerpo. Supongo que finalmente estoy asumiendo un papel serio en mi propio desarrollo como héroe. Asentí con la cabeza, genuinamente impresionado por su nivel de creatividad científica. Un trabajo excepcional por parte de los tres. Ahora que han progresado en el plano de la optimización base, es momento de introducir las metodologías de combate marcial que quiero que comiencen a estudiar e implementar en sus estilos individuales. Llamé a Izuku de forma apartada, manteniéndolo a solas para no viciar las instrucciones de sus compañeros. Izuku, necesito que asimiles un concepto fundamental en tu psicología de combate. Tú no puedes seguir intentando ser una copia exacta de All Might. Él es un monumento histórico inamovible, y tú eres un individuo con una estructura ósea y geométrica completamente distinta. Tienes que hallar tu propio estilo de pelea original. No puedes limitarte a imitar de forma mecánica sus golpes de puño o pronunciar los nombres de sus características técnicas norteamericanas como has hecho siempre. Desde mi perspectiva analítica, te recomiendo firmemente que te dediques a estudiar a fondo las dinámicas de la capoeira. Asimismo, acércate a Asido más tarde y pregúntale sobre la rutina de baile urbano que ella utiliza para desplazarse en el campo. Posee una elasticidad y agilidad brutales, no recuerdo con precisión el término técnico exacto, creo que se denomina breakdance o algo similar. Pregúntale a Kirishima si requieres más detalles, ellos son amigos cercanos. Midoriya tomó notas mentales a toda prisa, pero me miró con una duda analítica antes de retirarse. Comprendo la lógica de diversificarme, Sora-san, pero ¿por qué quieres que me centre específicamente en estas dos disciplinas de movimiento? Porque la capoeira y el baile urbano son metodologías que combinan la potencia de las patadas dinámicas con el engaño de la danza de balanceo. Veo en ti a alguien con un potencial enorme para ejecutar golpes y proyecciones con las extremidades inferiores, pero actualmente mantienes tus pies pegados al suelo utilizándolos únicamente para correr. Quiero que te enfoques en esto para automatizar tu capacidad de esquivar y golpear de forma fluida utilizando todo tu peso corporal. Izuku asintió con un brillo de epifanía en sus ojos y se retiró a su sector para investigar sobre el arte marcial brasileño. De inmediato, Kirishima se aproximó a mi posición. Ellos jamás cuestionaban por qué realizaba las mentorías de forma individual y privada, respetando mi espacio de gestión. ¿Qué tienes planeado para mí, Sora? Preguntó el pelirrojo, ansioso. Para tu fisonomía, Kirishima, la ruta óptima es la fusión marcial entre el boxeo occidental y el karate tradicional. Quiero que combines ambas disciplinas de forma simbiótica. Tu densidad corporal es robusta, lo que te otorga una base perfecta para los intercambios de golpes en la corta distancia del boxeo, pero las posturas estables del karate potenciarán tu defensa. Además, posees una ventaja anatómica que los peleadores ordinarios carecen. Gracias a tu don, tus puños pueden moldearse con bordes toscos, para aumentar la masa de impacto, y tus manos pueden afilarse para actuar como cuñas perforantes. Tienes la versatilidad táctica de mutar de un escudo absoluto a una lanza ofensiva en medio de una combinación de golpes. Tú decides el ritmo. Kirishima golpeó sus puños endurecidos, generando un eco mineral. Es una excelente perspectiva, Sora. Muchas gracias por la guía. Me pondré a trabajar de inmediato en cómo entrelazar las dos disciplinas. Se retiró a su esquina con una determinación renovada. Finalmente, Denki se plantó frente a mí, estirando los brazos. Supongo que ahora es mi turno de recibir la sentencia marcial, ¿verdad? Para ti, Kaminari, la mejor opción estratégica es una tríada selectiva. El jiu-jitsu, el boxeo y, por último, el taekwondo. ¿Tienes alguna idea de por qué he seleccionado esta combinación específica para tu estilo? Denki guardó silencio por unos instantes, analizando las propiedades físicas de los nombres. Creo que es porque son artes marciales que dependen al 100% del contacto físico y el rango de pelea de cuerpo a cuerpo absoluto, ¿no? Exactamente. Necesitas el jiu-jitsu para los agarres, derribos y la redirección de la fuerza del oponente utilizando palancas anatómicas. El boxeo te otorgará la velocidad y la trayectoria lineal para conectar impactos directos en el rostro. Y el taekwondo te proporcionará la flexibilidad para ejecutar codazos y patadas de rango medio.
Es una mezcla compleja de múltiples sistemas, por lo tanto, mi expectativa actual es que estudies e internalices al menos los conceptos teóricos y mecánicos básicos de cada una de estas disciplinas para edificar un arte de combate propio basado en ellas. Te otorgará una ventaja masiva en los combates cerrados. Denki dejó escapar un suspiro de alivio, relajando los hombros al procesar que solo requería dominar los fundamentos iniciales de cada rama. De acuerdo, sé que representa una carga de estudio inmensa y me costará un esfuerzo tremendo adaptarme, pero te juro que aprenderé los conceptos básicos, Sora. Cuenta con ello. Vi. El balance de la dirección. Una vez concluido el bloque de entrenamiento matutino, me retiré del campo y me dirigí hacia la oficina de la dirección general en el edificio principal de la UA. Tras solicitar el ingreso, me presenté ante el director Nezu para entregarle el reporte del progreso de los alumnos. El roedor asimiló los datos impresos en las hojas, asintiendo con su habitual sonrisa llena de agudeza intelectual. Debo admitir, Sora, que mis proyecciones estadísticas no anticipaban un incremento tan marcado en los rendimientos de estos tres jóvenes en un plazo de apenas una semana. Los resultados analíticos que has consolidado son verdaderamente asombrosos. Asimismo, me genera una profunda satisfacción institucional constatar que no has dejado de lado al resto de tus compañeros de la clase 1A. Es sumamente loable que compartas fragmentos de tus conocimientos estratégicos con cada alumno que se aproxima a tu asiento en busca de guía y asesoría táctica. No representa ningún inconveniente para mi gestión, director, respondí de manera formal. Considero que elevar el nivel base del grupo incrementa las probabilidades de supervivencia colectiva de la clase en escenarios de riesgo real. Nezu dio un sorbo a su taza de té, fijando sus brillantes ojos negros en mi postura. He observado que el día de hoy has sido capaz de desplazarte a lo largo del campus, prescindiendo por completo del uso de tu muleta ortopédica. Es un verdadero alivio constatar que tus procesos de regeneración celular avanzan a un ritmo tan acelerado. Le agradezco el comentario, director. Soy plenamente consciente de que requiero alcanzar una recuperación biológica absoluta a la brevedad, por lo tanto, calibro mis entrenamientos personales para no perjudicar ni inflamar los tejidos en sanación. Ya veo, el tono de Nezu adquirió un matiz sutilmente más serio y corporativo. Por otra parte, mis fuentes de monitoreo urbano me indican que el día de ayer te viste involucrado directamente en un incidente de alteración del orden público en el distrito comercial de Musutazu. Si bien las consecuencias del evento no pasaron a mayores gracias a tu oportuna intervención térmica sobre la menor afectada, tengo la estricta necesidad de solicitarte que reduzcas al mínimo absoluto tu presencia e interferencia ante los medios de comunicación masivos. No es sano para la política institucional de la UA que la opinión pública exterior asuma el criterio erróneo de que mis alumnos poseen la total libertad de salir a las calles de la ciudad y actuar bajo su propio albedrío en situaciones exclusivas de héroes y villanos. Analicé sus palabras, comprendiendo el delicado balance de relaciones públicas que la academia debía mantener ante el Ministerio de Justicia. Comprendo perfectamente el trasfondo de sus directrices, director, y le pido una disculpa formal por haber provocado roces administrativos o molestias a la institución. Sin embargo, me vi obligado a intervenir de forma mecánica debido a que la aproximación del héroe profesional en el sitio estaba agravando críticamente el estado de pánico de la menor, amenazando con provocar bajas civiles. Nezu suavizó su expresión, extendiendo una pata en señal de desestimación del conflicto. Descuida, Sora. No se han generado sanciones administrativas ni repercusiones legales en tu expediente debido a la naturaleza humanitaria de tu acto. No obstante, te pido encarecidamente que mantengas una precaución significativamente mayor ante la próxima eventualidad urbana. Si eso es la totalidad de tu informe, quedas formalmente retirado por el día de hoy. Muchísimas gracias por su tiempo y por los recursos de soporte, director. Con su permiso. Me di la vuelta, abandoné la oficina principal y caminé con paso firme hacia el estacionamiento de la academia, donde mi automóvil aguardaba bajo la sombra del pabellón. Una vez dentro del habitáculo, cerré la puerta, recosté la cabeza contra el asiento de cuero y me tomé un minuto entero para meditar detalladamente en cada una de las variables que se habían manifestado en las últimas 48 horas. El beso de Fuyumi, la proliferación del Trigger en las calles y la evolución marcial de mis compañeros. Asentí para mí mismo con una expresión de total resolución, encendí el motor y abandoné las instalaciones de la UA. El tablero de ajedrez seguía moviéndose exactamente bajo mis términos. Y espejismos en los medios y la logística familiar. El motor del vehículo familiar roncaba con una cadencia sorda mientras sorteaba las avenidas periféricas de Musutazu. Últimamente me había visto obligado a depender de este transporte debido a un fenómeno mediático predecible.
Mi nivel de exposición pública se había disparado exponencialmente tras el incidente de la niña alterada por el narcótico. Las cámaras de seguridad y los dispositivos de los transeúntes captaron mis secuencias de combate, y los analistas de los medios de comunicación no tardaron en establecer un vector común entre mi fisonomía y la del héroe que previamente había defendido la ciudad del norte. Cuando caminaba por las aceras, la gente me miraba fijamente. Sin embargo, la mayoría vacilaba al intentar aproximarse. La razón detrás de su escepticismo era puramente anatómica. En los registros previos de la Batalla del Norte, el sujeto en cuestión lucía notablemente más joven, carecía de un ojo y presentaba la amputación de un brazo. El público ignoraba que, mediante la manipulación molecular de mis cenizas, había sido capaz de estructurar una prótesis funcional y que mis canales celulares se habían regenerado de forma paulatina, otorgándole incluso a mi ojo izquierdo una agudeza visual sumamente nítida, a pesar del desgaste metabólico residual. En la televisión, varios paneles de expertos analizaron minuciosamente las transmisiones y formularon complejas teorías conspirativas. Concluyeron que yo portaba un brazo robótico de grado militar de soporte y que algún don médico de alta gama había regenerado mi tejido ocular. Teorías absurdas. No me importaban en absoluto, pero la molestia física de ser el centro de atención me obligaba a usar el automóvil. Habitualmente, mi madre se encargaba de coordinar los trayectos, trayéndome a la academia y devolviendo el coche a la residencia, pero su agenda laboral en la empresa de bienes raíces se había estancado críticamente. Debido a sus constantes ausencias para supervisar mi rehabilitación médica, acumulaba un retraso severo en el procesamiento de papeleo institucional. Sentía cierta culpa por el desbalance de sus horarios, considerando que el inmueble donde habitábamos era una propiedad que ella misma había adquirido gracias a su desempeño comercial. Mi padre, por otro lado, operaba en un sector manufacturero especializado. Gestionaba una fábrica de confección de indumentaria a pedido. En esta era, la heterogeneidad biológica derivada de los dones exigía un mercado textil de alta precisión. Individuos de complexión masiva como Endeavor o sujetos con anatomías mutantes multiextremidades como Mezo Shoji requerían trajes estructurados a medida. La fábrica de mi padre utilizaba maquinaria avanzada para resolver estas necesidades volumétricas, un empleo con un excelente flujo de ingresos y un estatus respetable. Nuestra posición socioeconómica era sólida, lo suficiente como para mantener 2 vehículos en el garaje. A mis 16 años recién cumplidos, había tramitado exitosamente la licencia de conducir. Aunque la ausencia real de mi brazo izquierdo dificultó inicialmente las pruebas de aptitud mecánica ante los inspectores de tránsito, mi control técnico me permitió obtener el documento oficial. Pero la conducción era un acto automático. El verdadero foco de mi atención estaba centrado en la ruta que trazaba en el mapa. Y callejones de cemento y la escala del poder. Mis pensamientos se enfocaban en el vector de búsqueda actual. Localizar el cuartel general de la facción yakuza conocida como los Shia Saikai, o al menos hallar el perímetro exacto donde mantenían cautiva a Eri. Durante mi última salida con Fuyumi, habíamos transitado por los límites del distrito donde las bases de inteligencia sugerían que operaban estas células criminales. El hecho de haber encontrado allí mismo a aquella niña mutante inoculada accidentalmente con el Trigger no era una coincidencia estadística. Era una consecuencia directa de la proximidad de los laboratorios de Overhaul. Mi investigación de campo debía iniciar en ese cuadrante exacto. Estacioné el automóvil en una zona regulada y me adentré a pie en los callejones residenciales de baja densidad demográfica. El entorno estaba degradado, plagado de infraestructuras semihabitadas donde pululaban pequeños grupos de pandilleros urbanos organizados en el microtráfico de estupefacientes sintéticos. Sustancias de diseño cuyos nombres químicos resultaban irrelevantes en esta era. Los narcóticos convencionales como la cocaína habían quedado obsoletos y descartados del mercado negro, reemplazados por estimulantes que interactuaban directamente con los factores de la peculiaridad. Interrogué a varios de estos elementos de baja categoría. No poseían datos directos sobre la cúpula de los Saikai, pero las sutiles variables de sus testimonios me proporcionaron un patrón de coordenadas sobre el distrito colindante, hacia donde me dirigí de inmediato. Al adentrarme en el siguiente sector, localicé a miembros de mayor jerarquía dentro de las redes de distribución, pero la negociación verbal resultó estéril. Eran sujetos herméticos y hostiles. Evalué la situación táctica. No podía permitirme iniciar una refriega física en este punto de mi convalecencia celular, y mucho menos deseaba alertar a los 8 preceptos de las balas antes de estructurar un plan de asalto definitivo. Debo ser extremadamente cauteloso. Por ahora, lo más lógico es replegarse, determiné, memorizando las esquinas antes de emprender el retorno. Mantendría un monitoreo pasivo sobre esta zona durante mis horas libres.
Al regresar a la residencia, aparqué el coche y me encerré en la privacidad de mi habitación para calibrar mis proyecciones de combate. Una vez que mis canales moleculares sanaran al 100%, experimentaría un salto cualitativo exponencial en la manipulación de mi don. Mi enfrentamiento a muerte contra el gnomo de la USG había forzado a mi organismo a romper sus propios límites adaptativos. Sin embargo, debía mantener un juicio realista. Mis capacidades actuales me situaban en un umbral intermedio dentro del escalafón profesional. Poseía el potencial para plantear un combate de desgaste contra figuras de la talla de Endeavor, pero derrotarlo en un escenario de fuerza pura era estadísticamente inviable. Y frente a Olmig, las probabilidades caían a cero. Incluso dentro del top 10 o el top 20 de héroes, la brecha de experiencia acumulada jugaba en mi contra. Frente a los rangos intermedios, entre el puesto 30 y el 40, estimaba una tasa de victoria del 50% basándome en el factor sorpresa de mi potencia destructiva, pero nada más allá de eso. Analizo demasiado las variables, es un hábito recurrente, pensé, presionando mis sienes. Para consolidar este crecimiento, requería práctica real en combates cuerpo a cuerpo una vez finalizada la veda médica. Pensé vagamente en solicitarle una sesión de sparring a Olmig aprovechando mi estatus académico, pero descarté la idea de inmediato. No iba a malgastar el limitado tiempo de actividad del símbolo de la paz en mis rutinas de optimización física. Ya encontraría otra alternativa. Mis planes también abarcaban el inminente Festival Deportivo de la UA. Tenía intenciones de solicitar una autorización excepcional al director Nezu tras pronunciar el discurso de apertura que se me había asignado como primer puesto del examen de ingreso. Mi objetivo era localizar de forma independiente a Hero Killer Stein antes de que interceptara a Tensei Ida en el distrito de Osu. No pensaba asumir el riesgo de que, por las alteraciones cronológicas de mi presencia en este mundo, el hermano de Tenya terminara muerto en lugar de lisiado. Si lograba prevenir la lesión, intervendría. De lo contrario, su supervivencia ya sería un factor de ganancia neta. Respecto al desarrollo psicológico de Tenya Ida, el panorama cambiaría drásticamente si su pilar fraternal no caía de forma tan estrepitosa, pero si mantenía su fijación de venganza, intervendría verbalmente para redirigir su enfoque analítico. Tantas crisis macroestructurales convergiendo en un lapso temporal tan reducido. Extrañaba la monotonía de mi existencia previa a la UA, aunque sabía perfectamente que me aburriría de inmediato. Monologar en el silencio de mi mente era un ejercicio agotador. Odio que mi capacidad de procesamiento sea tan acelerada y molesta a la vez, concluí con una sutil mueca de autodesprecio, repasando los borradores de mi discurso para el festival. Los cambios que mi sola presencia causaría en este universo eran inevitables. Sonreí levemente ante el desafío del futuro. Y dinámicas de aula y la elasticidad de mi neta la mañana siguiente en el salón de la clase 1, inició con el sonido seco de un impacto físico. ¡Pam! Izuku Midoriya acababa de golpear su frente directamente contra la superficie de su pupitre. Su sistema nervioso había experimentado una microdesconexión por cansancio, provocando que olvidara mantener el flujo constante del Full Cool en su organismo. El resto de los estudiantes ya asimilaba estos incidentes como parte de la rutina ordinaria del salón. Todos eran plenamente conscientes de que tanto Izuku como Kirishima se encontraban bajo un régimen de entrenamiento continuo de alta exigencia. Observé al pelirrojo, quien ejecutaba sutiles movimientos de rotación con sus muñecas, demostrando una adaptación biológica avanzada al lastre de los brazaletes. El peso inicial ya no está generando el desgaste proteico necesario, tendré que duplicar la carga gravitacional mañana mismo, calculé mentalmente. A unos metros, Kirishima experimentó un escalofrío involuntario que erizó los vellos de su espalda, obligándolo a mirar a su alrededor con evidente desconcierto en busca de una amenaza invisible. Por su parte, Denki Kaminari mantenía una distancia profiláctica respecto a cualquier individuo que intentara aproximarse a su sector. Su cuerpo vibraba con una tensión estática visible. El nivel de bioelectricidad residual que circulaba de forma periférica por su piel era tan sensible que el más mínimo contacto físico accidental generaría un arco de chispa de baja intensidad. El muchacho lucía una mezcla de frustración física y orgullo interno por el control alcanzado. Me causó gracia ver que, debido a la inmensa carga de concentración neurolingüística que requería su don, Kaminari se había olvidado por completo de su habitual y banal pasatiempo de vigilar a las chicas del salón. Un cambio cognitivo sumamente productivo. Lamentablemente, Minoru Mineta era un caso refractario a la evolución moral. Se encontraba completamente aislado en su esquina. Inicialmente contemplé la posibilidad de desarrollar un esquema de optimización táctica para él, bajo la condición de que erradicara su perversidad conductual, pero su comportamiento continuaba siendo aberrante.
Al notar cómo comenzaba a arrastrarse de forma sigilosa por el suelo del aula, intentando aproximarse al vector de las faldas de nuestras compañeras, me desplacé sin hacer ruido y le propiné una patada de alta energía cinética que lo mandó a volar directamente contra la pared posterior del aula. ¡Boing! El cuerpo del pequeño estudiante impactó contra la superficie sólida y rebotó de manera elástica, estabilizándose en el aire. Tras un breve análisis anatómico, determiné que la fisiología de Mineta poseía una capacidad innata de absorción de impactos mecánicos. Las esferas de su cuero cabelludo no eran los únicos elementos dotados de propiedades poliméricas, sino que su estructura muscular ósea parecía haber asimilado una densidad gomosa para resistir los contragolpes de sus propios rebotes. Una resistencia impensable. Por supuesto, el sujeto experimentaba dolor físico y hematomas superficiales al recibir un castigo directo, pero su resiliencia celular era absurdamente alta. No pretendía profundizar en la ciencia de su don, simplemente utilizaba la fuerza física para neutralizarlo cada vez que vulneraba el espacio personal de las chicas. El resto de los varones del salón ya se habían habituado a este protocolo de contención violenta, y las integrantes femeninas de la clase manifestaban una notable comodidad ambiental al ver que Mineta era anulado de forma sistemática. If. Intervenciones tácticas del corazón. Desvié mi atención hacia el sector izquierdo del aula, detectando un vector de fijación visual recurrente. Ochako Uraraka observaba a Midoriya con una intensidad analítica, contemplando la disciplina con la que el peliverde ejecutaba sus rutinas escritos. Debería acelerar el acercamiento logístico entre esos dos, concluí para mis adentros. Desde mi perspectiva analítica como observador ajeno a los tropos de este universo, ver sus interacciones dinámicas era el equivalente exacto a leer una novela ligera de romance social. Sin embargo, recordaba con molestia que en la trama original su vinculación se postergaba de forma ridícula hasta los compases finales de la guerra, sin concretar siquiera un solo contacto afectivo o un beso formal debido a las prioridades del conflicto. La profesión de héroe conllevaba una tasa de mortalidad sumamente elevada, y el panorama geopolítico de este año se encontraba al límite de la saturación crítica. No tenía ninguna garantía estadística de que las variables futuras se mantuvieran estables, por lo que consideraba una necesidad biológica aliviar la tensión psicológica de mis compañeros. Eran adolescentes en pleno desarrollo hormonal. Merecían experimentar los procesos afectivos de su juventud en lugar de transformarse en máquinas de combate unidimensionales destinadas a la vejez solitaria. Olmiguet era el ejemplo clínico perfecto de este error histórico. Un hombre que sacrificó la totalidad de su vida privada y sus relaciones interpersonales en pos de un símbolo, terminando sus días en un estado de aislamiento absoluto que emulaba la estancia de un anciano en un asilo de asistencia social. No iba a permitir que mis compañeros repitieran ese patrón destructivo. El Hiro Kirishima y Mina Asido constituían otro núcleo de fricción estancado. El pelirrojo poseía una rigidez mental que le impedía descifrar los indicadores conductuales de la chica, mientras que Mina, a pesar de su fascinación teórica por las dinámicas del romance, tendía a evadir activamente cualquier aproximación que amenazara su statu quo. Demasiadas variables emocionales sin resolver. En ese preciso instante, Izuku Midoriya experimentó un escalofrío violento que recorrió su médula espinal. Levantó la vista de sus apuntes y clavó sus ojos verdes en mi silueta con una expresión de puro pánico intuitivo. Tienes toda la razón para alarmarte, Izuku, pensé, dibujando una sutil sonrisa carente de calidez en mis labios. Me encargaré personalmente de coordinar una cita formal entre tú y Uraraka antes de que concluya el presente período semestral. De forma paralela, Ochako experimentó un súbito cosquilleo cardíaco en su pecho, una premonición biológica de que un evento de naturaleza sumamente grata se manifestaría en su horizonte cercano. Le dediqué un leve asentimiento de cabeza. El amor era un fenómeno bioquímico confuso, pero tácticamente útil para mantener la estabilidad emocional de las tropas. Hubo la consulta de la vanguardia dejando de lado las proyecciones románticas, reevalué el estado físico del resto de la vanguardia de la clase. Katsuki Bakugo se encontraba en su pupitre, emanando una hostilidad silenciosa. Mis informes indicaban que se había sometido de forma unilateral a un régimen de sobreesfuerzo muscular y saturación térmica de sudor de explosión fuera de las horas de clase, al punto de que el profesor Aizawa tuvo que intervenir administrativamente en múltiples ocasiones para frenar su desgaste. Su nivel de estrés psicológico se debía a una suposición errónea. Bakugo asumía de forma estúpida que yo participaría activamente como competidor en el festival deportivo, ignorando que mi condición médica y mi estatus de consultor técnico me excluían del torneo.
Giré la vista hacia Shoto Todoroki. El hijo de Endeavor presentaba un sutil tono azulado en la comisura de sus labios, un indicador clínico inequívoco de que se había excedido severamente en sus rutinas de congelamiento criogénico en las salas de aislamiento. Al menos toda la clase asimilaba la seriedad del evento que se avecinaba. El festival deportivo traería consigo alteraciones drásticas en la jerarquía escolar. Mis reflexiones fueron interrumpidas cuando el trío de avanzada, Midoriya, Kirishima y Kaminari, se aproximó de forma conjunta hacia mi ubicación en el aula. Izuku tomó la iniciativa verbal, sosteniendo su libreta de análisis con firmeza. Sora-san, tenemos una consulta técnica de carácter crítico respecto al desarrollo de los nuevos regímenes marciales que nos asignaste. Procedan, respondí, adoptando una postura de escucha analítica. ¿Cómo se supone que debamos entrenar la aplicación real de estos estilos de combate si carecemos de rivales de nivel adecuado con quienes realizar las sesiones de práctica? Sé perfectamente que el plan sugiere que peleemos entre nosotros para pulir los movimientos, pero la realidad es que todavía somos sumamente inexpertos en la modulación de fuerza y no deseamos causarnos lesiones estructurales graves a escasos días del inicio del festival deportivo. Si ejecuto un intercambio de golpes de alta potencia contra el endurecimiento de Kirishima, estoy absolutamente seguro de que destrozaré las articulaciones de mis nudillos y los huesos de mis brazos. Por otra parte, si utilizo mi fuerza biomecánica contra Kaminari, el riesgo de causarle un trauma interno por impacto es sumamente elevado. Y Denki, debido a la inestabilidad de su barrera bioeléctrica actual, no puede mantener un ritmo de intercambio prolongado con nosotros dos sin el riesgo de propinarnos una descarga de alto voltaje por accidente. ¿Existe alguna alternativa metodológica para resolver este estancamiento táctico? Observé los rostros de los tres muchachos, detectando la genuina preocupación operativa que limitaba su crecimiento. Una sonrisa pausada y calculadora se dibujó en mis facciones mientras acomodaba el guante negro de mi mano izquierda. No se preocupen por la gestión de los rivales, chicos, respondí con una voz cargada de total seguridad técnica. Su planteamiento analítico es correcto, pero omitieron una variable fundamental. Yo tengo la solución exacta para ese problema de simulación. ¿Qué solución les plantearás Sora para que entrenen sin lesionarse antes del festival? ¿Qué pasará cuando empiece a mover los hilos de la cita de Izuku y Ochako? Dime cómo quieres que continúe el borrador del próximo capítulo. P de polvo. Pelearán cada uno con lo que han aprendido, pero bajo una condición estricta, sin sus dones. Una pelea a mano limpia, cuerpo a cuerpo, sin absolutamente nada que los ayude. Es simple. En primera instancia, peleará Kirishima contra Izuku. Al terminar, Kirishima irá contra Denki. Finalmente, Denki se medirá contra Izuku. Al concluir la rotación, descansarán, se reunirán aquí y charlarán exhaustivamente sobre los efectos biomecánicos e inconsistencias defensivas que hayan encontrado en el otro. ¿Entienden el objetivo? Si están de acuerdo, comiencen. Yo me limitaré a observar y, si detecto un error operativo, los voy a corregir. Hice una breve pausa, dejando que la seriedad de mis palabras se asentara en el ambiente antes de soltar el siguiente dato. Además, tomen esto en cuenta. Cuando me recupere el 100% de mis canales celulares, lo cual estimo que tomará solo 2 semanas, contando esta y la próxima, vamos a realizar una sesión de evaluación real. Ustedes tres pelearán contra mí. Solo contra mí. Los tres se quedaron completamente pasmados, intercambiando miradas de incredulidad. Izuku, visiblemente nervioso, dio un paso al frente ajustándose los guantes de su traje de entrenamiento. Sora-san, entiendo perfectamente que tu nivel de combate y tu capacidad de procesamiento son abrumadoras, articuló Midoriya, rascándose la nuca con timidez, pero los tres contra ti al mismo tiempo. ¿No es algo injusto y, a la vez, una ventaja excesiva para nosotros? Digo, numéricamente hablando, una sutil sonrisa, desprovista de burla pero cargada de absoluta certeza analítica, se dibujó en mis facciones. Asentí levemente. Claro que es una desventaja para mí en términos vectoriales, Midoriya, pero resolver un escenario así no es tan difícil como creen. Yo conozco al detalle cada una de sus debilidades individuales, así como sus fortalezas mecánicas. ¿De verdad creen que podrían aguantar un combate 1 contra 1 conmigo en condiciones óptimas? Lo dudo seriamente. Incluso si los tres coordinan sus ataques simultáneamente contra mí, calculo que podré ganarles aplicando un poco de esfuerzo extra. Mi sonrisa se expandió de forma imperceptible ante sus rostros estupefactos. Si eso es todo lo que tenían que objetar, vuelvan a lo suyo. Yo estaré observando. Me di la vuelta, caminé unos pasos hacia el borde del cuadrante de cemento y me senté sobre una caja de equipamiento técnico, apoyando los codos sobre mis rodillas para enfocar mi atención en el inicio de las rondas.
Los chicos tardaron unos segundos en recomponerse, pero la disciplina marcial se impuso. Izuku y Kirishima se posicionaron en el centro, adoptando posturas de guardia convencionales. Al iniciar el intercambio, los errores de ejecución táctica se hicieron evidentes de inmediato bajo mi lente analítico, por lo que comencé a señalarlos en voz alta, interrumpiendo el flujo del combate cuando era necesario. Midoriya. Exclamé, señalando su tren inferior. Estás demasiado rígido en la transición de cadera. ¿Qué pasa con tus pies? Muévelos de forma constante. No dejes que el peso de tu propio cuerpo te ancle al suelo. Usa tus manos para generar balance e impulsarte hacia arriba cuando busques romper la línea de visión del rival. Usa todo tu cuerpo, tonto. Izuku, sudando debido a la tensión del ejercicio, asintió repetidamente de manera nerviosa, corrigiendo de inmediato la apertura de sus piernas para ganar movilidad lateral. El peliverde se lanzó al frente con un jab de izquierda simulado, conectando un gancho suave en el costado de Kirishima. El pelirrojo ni siquiera intentó apartarse. Simplemente absorbió la fuerza del impacto con el abdomen, tensando los músculos estriados. Fruncí el ceño y alcé la voz nuevamente. Kirishima. Recibes todos los impactos directos en tu estructura, y ese es tu principal problema defensivo. Sé perfectamente que posees un don de endurecimiento biológico que te permite actuar como un escudo viviente, pero ahora no lo tienes activo. Intenta al menos esquivar el vector de ataque. Utiliza los conceptos de desplazamiento de las artes marciales que te asigné en las fichas técnicas. Ese es otro defecto crítico tuyo. Dependes en exceso de la absorción. Intenta esquivar si puedes. No confíes ciegamente en tu peculiaridad bajo la premisa de que eres indestructible. Existe gente ahí fuera con una potencia abrumadora que puede darte un puñetazo limpio y romperte los brazos antes de que alcances a tensar tus fibras moleculares. Kirishima encajó el golpe analítico, asintiendo con el rostro serio mientras cambiaba a una guardia alta más móvil, intentando leer los hombros de Midoriya en lugar de esperar el impacto de forma pasiva. Y velocidad relativa y sinergia marcial. Tras concluir la primera ronda con ambos exhaustos y discutiendo las deficiencias del intercambio, Denki Kaminari entró al cuadrante para medirse contra Kirishima. Kaminari avanzó con paso ligero, intentando adoptar una posición de combate rápido antes de que el pelirrojo acortara la distancia. Kirishima se lanzó al frente con un directo de derecha. Denki reaccionó con una agilidad visual sorprendente, esquivando el puño por el flanco externo, aprovechando la inercia del pelirrojo para ejecutar un barrido limpio con su pierna derecha que golpeó los tobillos de Kirishima, mandándolo directamente contra el suelo de cemento. Sin perder un segundo, Kaminari se dejó caer sobre él, utilizando su peso para inmovilizarle las articulaciones superiores de forma eficiente. Bien ejecutado, Kaminari, comenté desde mi posición, observando cómo Kirishima gruñía intentando zafarse. Kirishima, todavía eres muy lento en las respuestas inmediatas. Te dije que te acostumbraras al peso de los brazaletes y lo has logrado en términos de resistencia aeróbica, pero sigues mostrando lentitud ante los ataques sorpresa. Sé que ahora mismo, al quitarte el lastre, te sientes sumamente liviano y flotante. Eso es un efecto neurológico fácil de entender. Pero tienes que comprender que tu cabeza ahora mismo capta tus propios movimientos en una especie de cámara lenta debido a la ligereza. No luches contra esa sensación. Muévete a la velocidad real a la que tu cerebro te está indicando que funciones. Adapta tu cuerpo a tu nueva velocidad de procesamiento. Kirishima golpeó el suelo con la palma en señal de sumisión, asimilando el concepto técnico. Denki, lo estás haciendo bien, añadí, girándome hacia el rubio. Tu percepción espacial ha mejorado notablemente al no dispersar tu energía. Pero trata de ser un poco más rápido en la transición posterior al derribo. Sé que puedes lograrlo si mantienes el enfoque. Entre todo, el progreso marcha bien. La ronda final colocó a Denki frente a Izuku. Cuando ambos ingresaron al centro del área de combate, el ritmo de la sesión se aceleró drásticamente. Al fin parecían haber comprendido que estaban entrenando bajo una metodología que les resultaba sumamente beneficiosa a ambos en términos de evolución marcial. Atacaron rápidamente de forma simultánea. Kaminari se lanzó hacia adelante con los brazos extendidos, buscando un agarre de lucha libre para someter a Izuku por el cuello. Sin embargo, Midoriya esquivó el vector de presión de forma fluida, utilizando unos pasos de baile rítmicos de cadera que, al parecer, había incorporado de manera orgánica a su estilo de pelea tras analizar vídeos de combate urbano. Aprovechando el giro, Izuku lanzó una patada giratoria baja orientada a derribar el punto de apoyo de Denki. Kaminari reaccionó con reflejos felinos, descendiendo su centro de gravedad y utilizando la dureza de sus codos y rodillas para interceptar mecánicamente la espinilla de Izuku. El impacto óseo resonó en el área.
Denki logró bloquear la patada, pero la fuerza residual lo obligó a retroceder un paso. Lo haces bien, Kaminari, pero todavía es una respuesta lenta. Le grité desde la caja. Más rápido en la recuperación de guardia. El rubio asintió con una mueca de esfuerzo, reaccionando de inmediato para lanzar un contraataque de golpes rápidos cruzados. Izuku se vio obligado a retroceder, intentando esquivar el volumen de puños que venían hacia él. Logró evadir la mayoría con movimientos oscilatorios de su torso, pero un par de impactos directos chocaron contra sus antebrazos defensivos. Ambos continuaron el intercambio de alta intensidad por varios minutos continuos, hasta que el ácido láctico y el cansancio físico evidente comenzaron a mermar la velocidad de sus ejecuciones. Suficiente, declaré, poniéndome de pie y caminando hacia el centro del campo. Ya están perdiendo la forma técnica debido a la fatiga. Bien, durante esta semana quiero que se enfoquen prioritariamente en entrenar su resistencia aeróbica y se preparen mentalmente para el Festival Deportivo de la UA. Pero escuchen esto con atención. Los últimos 2 días antes del evento quiero que no hagan absolutamente nada de ejercicio de alta intensidad. Descansen por completo. Permitan que sus fibras musculares se regeneren y que su cuerpo se acostumbre de forma pasiva a un nivel de peso que ya no soporta de manera ordinaria. Necesitan llegar al festival con el sistema nervioso central totalmente recuperado. Los 3 estudiantes asintieron con respeto, respirando con agitación mientras volvían a agacharse para colocarse sus respectivos pesos artificiales en las extremidades. Kaminari se limpió el sudor de la frente con el dorso de la mano y se acercó un paso. Gracias por la asesoría técnica, Sora, dijo Kaminari, esbozando una sonrisa exhausta pero agradecida. Midoriya, a su lado, realizó una reverencia marcial formal con el cuerpo inclinado. De nada, respondí, acomodándome el cuello de la chaqueta. Ya conocen la agenda logística. Después de que concluya el festival deportivo y tras el período de pasantías profesionales que van a ocurrir en las agencias de héroes, llevaremos a cabo esa pelea de entrenamiento de los 3 contra mí. No lo olviden. Ellos asintieron con determinación en sus miradas. Con el entrenamiento finalizado por el día, nos dimos la vuelta y nos dirigimos de regreso al edificio principal, encaminándonos hacia el aula de la clase 1A. Innovaciones tecnológicas y proyecciones románticas. Al entrar al salón de clases, el ambiente era notablemente más ruidoso. En uno de los sectores de los pupitres, las chicas se encontraban agrupadas en medio de una conversación sumamente animada, discutiendo las innovaciones de sus trajes y las nuevas metodologías de combate que habían estado desarrollando para el festival. Mina Asido gesticulaba con entusiasmo, moviendo las manos para describir sus avances marciales. Logré estabilizar una técnica que incluye la acumulación regulada de mi ácido por toda la superficie de mi cuerpo, funcionando como una armadura de alta densidad viscosa y sumamente resistente. Explicaba Mina con una emoción palpable en su voz, dirigiéndose a Tsuyu y Toru. El grosor de la capa de ácido es mínimo para evitar quemaduras accidentales en el entorno, pero su densidad viscosa es tan amplia que resulta bastante resistente ante impactos mecánicos directos. Nunca pensé que podría haber tantas formas distintas de utilizar mi don. Podría reducir la corrosión, aumentar la viscosidad, incluso descubrí que puedo modificar la composición química hacia un ácido volátil que me permita emitir un gas de propiedades neutralizadoras, algo similar a lo que hace la profesora Midnight. A unos centímetros de ella, Momo Yaoyorozu asentía con la mirada fija en un folleto técnico que contenía especificaciones de diseño. Sobre su pupitre reposaba el esquema de una herramienta mecánica compacta. Por mi parte, intervino Momo, señalando los planos con el dedo índice, estoy diseñando el soporte de una herramienta de dispersión neumática que me permitirá crear y proyectar un gas somnífero con una velocidad de empuje significativamente mayor. Esencialmente es un microventilador de alta presión que proporciona una ráfaga de gas a máxima velocidad, en lugar de estar emitiendo las partículas de forma continua y pasiva por mis poros corporales. Las ideas estructurales que Sora sugirió en su momento me hicieron entender más, me ayudaron a comprender que estaba desperdiciando el potencial logístico de mi don de una manera incorrecta, limitándome a la creación de objetos estáticos. Por suerte, la profesora Midnight me otorgó la autorización para escanear la composición molecular de su gas somnífero en los laboratorios de la academia. Aunque no lo encontré del todo registrado como un elemento puro, localicé varias referencias químicas a gases somníferos derivados que me permiten replicar la fórmula exacta gracias a mi don. Con este invento mecánico, podré soplarlo hacia los objetivos de manera más rápida antes de que alcance a dispersarse inútilmente en el aire por las corrientes de viento. Un poco más atrás, Kyoka Hiro manipulaba los conectores de sus lóbulos auditivos, los cuales se encontraban conectados a unos pesos metálicos de diseño circular sumamente particulares.
Eran como anillos gruesos que rodeaban la base de sus conectores. Son los brazaletes y adaptadores que Sora le solicitó al director Nezu que fabricara en los talleres de apoyo, explicó Hiro a Mina, notando la curiosidad de sus compañeras, pero estos fueron hechos a menor escala y con un peso reducido que se adapta perfectamente a la carga máxima que mis conectores pueden soportar sin sufrir daños en el tejido muscular. Me siento totalmente a gusto con ellos. El fortalecimiento de las fibras táctiles está progresando de forma notable. Sí, he avanzado bastante con lo que me sugirió Sora en su reporte de optimización, y estoy muy contenta de que mis capacidades ya estén respondiendo de este modo. Espero destacar en el festival deportivo para poder captar la atención de las agencias y asegurar una recomendación adecuada para las pasantías. Las chicas continuaban chichando y debatiendo sobre sus especificaciones técnicas. Sin embargo, en el extremo opuesto del grupo, Ochako Uraraka se encontraba apartada, manteniendo su concentración enfocada en un vector totalmente ajeno a la conversación de indumentaria. En cuanto Izuku Midoriya cruzó el umbral de la puerta del aula junto a Kirishima y Kaminari, Uraraka giró el rostro de forma instintiva hacia él. Sus ojos se cruzaron y ella le dedicó una sonrisa amplia y genuina. Izuku reaccionó con la misma intensidad visual, deteniéndose en seco. Su rostro experimentó una respuesta neurovascular inmediata, manifestando un sonrojo sutil pero perfectamente visible en sus mejillas, mientras intentaba sostenerle la mirada de manera torpe. Dio unos pasos tímidos hacia su pupitre y comenzó a hablar con ella en un tono notablemente más pausado y tranquilo, alejado de sus habituales balbuceos histéricos. Observé la escena desde la distancia, apoyando la espalda contra la pared del pasillo. Es evidente, esos dos son una pareja ideal, dictaminé para mí mismo en el plano de mis pensamientos analíticos. La interacción social del aula continuó reconfigurándose siguiendo patrones predecibles. Kirishima, guiado por su habitual franqueza conductual, se dirigió de forma instintiva hacia el pupitre donde Mina Asiro continuaba hablando de sus armaduras de ácido. Por otro lado, Denki Kaminari desvió su trayectoria para acercarse al asiento de Kyoka Hiro, iniciando una conversación casual sobre los pesos de sus conectores. Veo claras proyecciones de futuras parejas estables en este salón, reflexioné, cruzando los brazos mientras evaluaba los vectores emocionales con frialdad analítica. Aunque analizando mi propia situación logística, hay un pequeño problema estructural. Yo estaré más soltero que una marmota en pleno invierno profundo, añadí para mis adentros con una sutil nota de humor seco. De forma simultánea, a varios kilómetros de distancia de la Academia UA, en una residencia privada del distrito residencial, una joven de cabello blanco puro que se encontraba sentada frente a su escritorio de estudio, experimentó una súbita irritación nasal que la obligó a emitir un estornudo involuntario. ¡Achú! La chica se frotó la nariz con un pañuelo, frunciendo el ceño de forma confusa. Qué extraño, por alguna razón inexplicable, siento que algún idiota allá afuera está hablando de mí de forma totalmente inapropiada o despectiva. Sin prestarle mayor atención al incidente fisiológico, la peliblanca sacudió la cabeza, reajustó la posición de sus lámparas de lectura y continuó con sus labores de estudio y memorización de textos académicos. Mientras tanto, en el aula de la 1A, sacudí mis pensamientos con un leve suspiro interno. Bueno, no pasa nada, concluí para mí mismo, manteniendo mi semblante sereno. Está bien por ahora. Espero tener la capacidad logística de conseguir a una hermosa chica algún día. Alguien con el criterio suficiente que me ayude con la gestión de las cosas habituales y el balance de mi rutina cotidiana. If. La declaración de guerra en los vestuarios la semana de preparación transcurrió con una velocidad logística notable. Los estudiantes de la vanguardia, tal como era de esperarse tras la evaluación marcial, siguieron minuciosamente mis recomendaciones técnicas. Cesaron por completo los entrenamientos de alta exigencia y saturación de dones exactamente 2 días antes del inicio oficial del festival. Permitieron que sus cuerpos y mentes experimentaran un período de reposo absoluto, asimilando el peso residual que sus estructuras ya no soportaban con fatiga, y se prepararon psicológicamente para encarar la competencia con sus capacidades al máximo rendimiento. El día del Festival Deportivo de la UA se manifestó finalmente bajo un cielo despejado y un estadio abarrotado de medios de comunicación y héroes profesionales. Yo me encontraba sentado en una de las bancas del vestuario asignado a la clase 1, adentro del área de educación física, el espacio designado para que aguardáramos a que el presentador oficial, nuestro profesor Present-Mic, hiciera el llamado oficial para ingresar a la arena de combate. La atmósfera dentro de la habitación estaba cargada de una pesada estática de nerviosismo. En ese momento, Izuku Midoriya se aproximó a mi posición con paso firme, rompiendo el silencio. Sora-san, me llamó en voz baja. Una consulta antes de salir.
¿Tienes el discurso de apertura completamente preparado para la ceremonia técnica? Asentí levemente con la cabeza, acomodándome los ajustados guantes negros que cubrían la prótesis de mi brazo izquierdo. No te preocupes por eso, Midoriya, respondí con tono neutral. Todo está bajo control numérico. No habrá ningún problema con la gestión de las palabras. Kirishima y Kaminari se acercaron de inmediato a nuestro sector, sentándose en la banca continua para iniciar una charla trivial sobre temas mundanos con el fin de disipar la ansiedad previa a la transmisión televisiva. Sin embargo, la dinámica social del vestuario se fracturó drásticamente cuando Shoto Todoroki se desplazó desde su esquina y se plantó directamente frente a mí, con su habitual mirada heterocromática fija en mis facciones. Sora, pronunció Todoroki con una voz gélida que silenció las conversaciones del entorno. Desde un punto de vista puramente objetivo, tú eres sin duda el estudiante más fuerte de este curso por ahora. Solo por este momento, considerando el escenario en el que estamos, te voy a declarar un desafío directo. Kirishima, detectando la súbita hostilidad del ambiente, se puso de pie rápidamente e intentó intervenir extendiendo las manos para calmar las aguas. Oye, viejo, espera un segundo, dijo el pelirrojo con nerviosismo. No hay necesidad de ponernos así justo antes de salir a la arena, todos somos compañeros de aula, no estoy aquí para perder el tiempo haciendo amigos, Kirishima, lo cortó Shoto de forma tajante, sin desviar los ojos de mí. Vine a este festival con el único propósito de demostrar que soy el mejor. Acto seguido, Todoroki giró parcialmente el torso, reorientando su enfoque visual directamente hacia Izuku, quien se encogió levemente en su sitio. Midoriya, continuó el hijo de Endeavor. No sé exactamente qué tipo de conexión tengas con Olmigueto, por qué razón el héroe número 1 tiene su mirada puesta fijamente en ti de esa manera particular. Y en realidad, no me importa en lo más mínimo. Pero te aseguro algo, te superaré a ti y superaré a Sora en este torneo. Yo seré el número 1 indiscutible de esta academia. Antes de que Izuku pudiera articular una respuesta, una explosión de rabia contenida resonó desde el fondo de los casilleros. Katsuki Bakugo se adelantó con paso pesado, emanando sutiles chispas de sus palmas extendidas y con los dientes apretados en una mueca de pura indignación. Oye, maldito mitad. Rugió Bakugo, señalando a Shoto con el dedo. El único que tiene el derecho y la capacidad de declarar la guerra en este maldito lugar soy yo. No vengas a rebajarte hablándole a este montón de extras insignificantes como si importaran en absoluto. Denki Kaminari, aprovechando que Bakugo estaba enfocado en Todoroki, se inclinó ligeramente hacia Kirishima y murmuró en un tono lo suficientemente alto como para ser escuchado en el silencio sepulcral del vestuario. ¿Qué no lo sabe? Al parecer, Bakugo y Todoroki omitieron un dato logístico crucial: Sora no va a participar activamente como competidor en el festival deportivo debido a su condición de consultor y su rehabilitación. Un silencio atónito e incómodo inundó la habitación de inmediato. Muchos de los estudiantes de la parte posterior alzaron la vista con asombro, intercambiando murmullos de confusión sobre por qué razón Sora se restaba del torneo principal de la academia. Hubo análisis de la mitad izquierda y consejos de parada. Levanté la mirada lentamente, fijando mis ojos en la silueta estática de Shoto Todoroki. Su rostro no mostraba emoción, pero la rigidez de sus hombros delataba una inmensa carga psicológica. Shoto, comencé, manteniendo mi tono de voz perfectamente plano y calculador. No sé exactamente qué tipo de distorsión cognitiva te afecte en cierta medida en este momento, pero te haré una pregunta obvia. ¿Por qué razón te limitas a usar solo tu mitad derecha y te niegas a utilizar tu fuego? Mentira, me corregí de inmediato en el plano de mis pensamientos internos mientras sostenía su mirada desafiante. Sé perfectamente y al detalle la razón exacta por la cual no lo haces, debido al trauma familiar que tienes con Endeavor, y la verdad es que no me importa una mierda por ahora tu drama personal. Pero tienes que dejar de lado esa actitud inmadura y contraproducente si pretendes avanzar en el plano profesional, añadí conceptualmente para mí mismo. Te voy a dar un consejo estrictamente técnico, Todoroki, continué en voz alta. No tienes ninguna probabilidad estadística de ganarme a mí, o a cualquiera de nuestros compañeros de aula, si continúas insistiendo en utilizar únicamente la mitad de tu poder biológico. No intentes compararte conmigo bajo la falsa premisa de que me estoy limitando al usar solo el 50% de mis cenizas o de mi don, si es que prefieres llamarlo así. Mi situación es un factor de veda médica, no un capricho ideológico. ¿O qué me dices de Midoriya? La fuerza real que ese sujeto está acumulando mediante su entrenamiento diario es el triple de lo que tú estás proyectando actualmente. Incluso diría con total certeza analítica que su nivel de exigencia física y compromiso marcial está al mismo nivel que mi propia exigencia operativa.
Al escuchar mis palabras, Izuku Midoriya experimentó una violenta oleada de calor en su rostro, tornándose de un rojo carmesí intenso en cuestión de segundos. Apartó la mirada de forma abrupta, agitando las manos en el aire con evidente pánico social. No es cierto, Sora-san. Exclamó Izuku con la voz quebrada por los nervios, intentando balbucear. Yo solo me esfuerzo lo estrictamente suficiente para no quedarme atrás respecto al increíble avance de todos los demás, no es para tanto. Al apartar la mirada hacia un lado para ocultar su vergüenza, Izuku se topó directamente con la figura de Ochako Uraraka. La peli castaña lo observaba fijamente desde su sitio con una sonrisa cálida y llena de absoluta confianza, asintiendo con la cabeza antes de hablarle con tono animado. Tú puedes hacerlo, Deku-kun. Da lo mejor de ti. Ante el estímulo visual y auditivo de Uraraka, el sistema nervioso de Izuku colapsó por completo. Su sonrojo se intensificó aún más, llegando al límite físico, lo que lo obligó a taparse la cara por completo con ambas manos para ocultar su gesticulación nerviosa. Ochako parpadeó un par de veces con evidente confusión, ladeando la cabeza sin comprender la razón biológica por la cual Izuku había reaccionado de una manera tan exagerada ante un comentario de apoyo ordinario. Sin embargo, decidió no prestarle mayor atención al asunto y volvió a enfocar su concentración en el desarrollo de la discusión técnica entre Shoto y yo. Como te estaba diciendo, Shoto, retomé el hilo conductor, ignorando el colapso romántico de Midoriya, estás subestimando gravemente el factor evolutivo de este salón. Cualquiera de nuestros compañeros tiene el potencial real de superarte a ti y de superarme a mí si te mantienes estancado en tu mitad elemental. Ellos se están esforzando al máximo día con el único propósito de seguir hacia adelante y convertirse en grandes héroes profesionales. Y la historia demuestra que aquellos que poseen esa disciplina son los que terminan superando incluso a los individuos dotados con las peculiaridades más grandes de la sociedad. Apoyé las manos sobre la banca, desglosando los datos históricos del registro de héroes. Existen múltiples ejemplos empíricos de esto en el registro público. Puedo citarte el caso clínico de Mirko, la heroína conejo actual. Su don no posee ninguna propiedad elemental o mística más allá de la optimización de sus capacidades físicas e instintos lagomorfos. De hecho, en sus inicios académicos muchos analistas de bajo nivel lo catalogaban de forma despectiva como un simple don de animal ordinario. Sin embargo, a través de una disciplina de combate brutal y un enfoque inquebrantable, hoy en día se encuentra posicionada sólidamente dentro del top 10 de los mejores héroes profesionales del país. Con esos precedentes sobre la mesa, ¿de verdad tienes la arrogancia de creer que nuestros compañeros se limitarán a observar pasivamente tu avance? ¿Crees que no entrenarán y que no irán más allá de sus propios límites biológicos en este festival? Te lo aseguro por completo. Lo harán. Así que te aconsejo formalmente que te tomes este torneo con la seriedad que amerita. Si quieres, puedes continuar declarándome tu rival o incluso mantener tu declaración de guerra para ver quién llega más lejos en el escalafón profesional. Pero te aseguro una cosa. Yo sí me esforzaré al máximo en mis funciones, y te garantizo que mi posición final estará muy por encima de la tuya. Y no solo yo. Muchos de los que se encuentran en esta habitación te dejarán atrás si te descuidas. Shoto Todoroki se mantuvo en un silencio sepulcral por varios segundos, asimilando el peso de los datos históricos y la fría lógica de mi argumento. Finalmente, emitió un leve asentimiento de cabeza con el rostro ensombrecido, dio media vuelta y se alejó hacia el extremo opuesto del vestuario para sumirse de nuevo en sus pensamientos. Fue en ese instante exacto cuando Katsuki Bakugo estalló por completo, golpeando la superficie de un casillero metálico con la palma de su mano, generando una pequeña detonación sorda. ¿Cómo que no vas a pelear en la arena, maldito extra de mierda? Rugió Bakugo, con las venas de la frente marcadas por la ira. ¿Te estás burlando de mí? ¿Planeas mirarme hacia abajo restándote del maldito torneo? Bakugo lucía totalmente indignado y frustrado ante la imposibilidad metodológica de medir su fuerza destructiva contra mí en un escenario regulado. Lo observé con total parsimonia, manteniendo la calma. Escúchame bien, Bakugo. No tengo ninguna intención de exigirme físicamente en este punto de mi rehabilitación. Actualmente, mis canales celulares se encuentran recuperados solo en un umbral del 60 o 70% de su capacidad total. El hecho de que posea una gran potencia residual no significa bajo ninguna circunstancia que vaya a cometer la estupidez de exigirme al límite solo para dar un espectáculo, arriesgándome a no poder alcanzar mi 100% de forma definitiva. Más allá de lo que ocurra este día en el festival, la prioridad de un combatiente real es recuperarse por completo. Hay momentos donde es obligatorio parar y momentos donde es necesario pensar antes de actuar. Ese es mi consejo analítico, tanto para mí como para ti, Bakugo.
Si te limitas únicamente a atacar de forma unidimensional y a destruir tu propia estructura corporal como si no importara nada, te aseguro que no llegarás lejos en este oficio. Bakugo desvió la mirada de forma abrupta, apretando los puños con tal fuerza que sus nudillos se tornaron blancos debido a la presión. Emitió un gruñido sordo entre los dientes. Haz lo que se te dé la maldita gana. Escupió con rabia, dándose la vuelta para caminar con paso pesado hacia su propio rincón del vestuario. Me puse de pie, sacudiendo las imperceptibles motas de ceniza de mis pantalones de educación física. Miré al resto del grupo, cuyos rostros reflejaban una mezcla de determinación y adrenalina contenida. Bueno, chicos, declaré, encaminándome hacia la puerta de salida que conectaba con el túnel principal. Me dirigirse a la plataforma principal para dar el discurso de entrada que se me asignó y, de inmediato, me retiraré a las gradas de observación especial. Miraré con atención el nivel de su empeño y el desarrollo de sus estrategias en la arena. Me detuve un breve segundo antes de cruzar el umbral, girando levemente el rostro. Estaba a punto de decirles de forma automatizada que los vería a través de los vídeos repetitivos de las pantallas de mi habitación como un simple ejercicio de análisis de datos. Sin embargo, decidí modificar la estructura de la frase para adecuarla al contexto de apoyo moral de la clase. Los estaré observando minuciosamente desde el palco técnico. Den todo lo que tienen, concluí de forma calmada. Apenas cerré la puerta del vestuario tras de mí, el sonido ensordecedor de las alarmas mecánicas y los altavoces del estadio comenzó a resonar por los pasillos, emitiendo el llamado oficial para que la clase 1A hiciera su aparición ante las masas. El festival deportivo había comenzado oficialmente. Capítulo 5. El eco de las cenizas y el despertar verde. El rugido del estadio del agua era ensordecedor. Una multitud inmensa de civiles, héroes profesionales y medios de comunicación abarrotaba las gradas, con todas las miradas fijas en el podio principal. Allí, la heroína más 18, Midnight, ondeaba su látigo dando la bienvenida oficial al evento. Bienvenidos a todos un año más al festival donde se celebran las promesas del mañana. Exclamó Midnight, haciendo que la gente gritara eufórica. Desde mi posición, observar todo aquello me generaba un profundo cinismo. Este festival es una forma tan estúpida de mostrar nuestras habilidades como de hacer que la gente se divierta viendo a niños lastimándose, pensé para mis adentros, manteniendo mi rostro sereno. Desde mi punto de vista, esto debería ser cancelado. Pero bueno, ¿quién soy yo para denegar este morbo a la audiencia? Y de esta manera, damos comienzo a nuestro festival deportivo con el discurso del primer lugar en los exámenes de ingreso. Recibamos a Sora de Megen. Anunció Midnight. Me moví con paso firme en dirección al púlpito. Al recibir el micrófono, observé la inmensidad de la tribuna. Muchos en el público reconocieron de inmediato mi rostro tras el incidente de la USG, y un clamor abrumador con mi nombre empezó a resonar. Alcé la mano, regalándoles una sonrisa alegre y aceptando sus ánimos con aparente carisma antes de adoptar un tono más serio. Damas y caballeros, les agradezco su presencia hoy aquí, comencé a hablar, y mi voz resonó con fuerza por los altavoces. Hoy verán cómo damos nuestro mayor esfuerzo en este festival deportivo. Mis compañeros demostrarán al mundo quiénes son y hasta dónde aspiran llegar, para que el día de mañana ustedes puedan confiar en que sus vidas estarán protegidas por un esfuerzo mutuo. No el de uno solo, sino el de todos. Esta nueva generación fortalecerá a nuestra sociedad. El silencio en la tribuna se volvió palpable. Los héroes profesionales en las gradas escuchaban con absoluta atención. Como algunos saben, recientemente participé en una pelea junto con mis compañeros de clase contra un grupo autodenominado la Liga de Villanos. Salimos victoriosos, pero no a un bajo costo. Por esa razón estoy aquí, para darles ánimos y asegurarles que, sin importar quiénes sean o qué pase en el futuro, cuando nos graduemos y salgamos a las calles, estaremos allí. Nos pararemos frente al enemigo, frente a aquellos que quieren hacer el mal, y les pondremos un freno. Hice una breve pausa, dejando que mis palabras calaran profundamente en el público. Lamentablemente, por motivos de salud y recuperación, no participaré este año en las competencias. Pero mis colegas están más que dispuestos a demostrar de lo que son capaces. Tan capaces como yo, tan capaces como aquellos grandes héroes que han dejado este instituto. Por eso, quiero decirles a mis amigos de la clase 1A, y también a mis compañeros de las otras aulas, a los de educación general, a los de la clase de apoyo, e incluso a nuestra clase hermana de héroes, la 1B. Vayan más allá. Plus Ultra. Plus Ultra. Gritó toda la tribuna al unísono, acompañada por el rugido emocionado de mis compañeros de clase. Dejé el escenario con total tranquilidad mientras el aplauso abrumador hacía vibrar el suelo.
Al bajar, los chicos de la 1A me asintieron con la cabeza y me felicitaron, inspirados por el discurso. Sin embargo, en cuanto Midnight tomó el micrófono para anunciar que la primera fase sería la carrera de obstáculos, supe que era mi momento de actuar. Asentí para mí mismo. Todo va de acuerdo con el canon y con lo que estoy planeando hacer. Me retiré lentamente entre la multitud y me dirigí hacia la oficina del director Nezu. Al entrar, fui directo al grano. Director, me quiero retirar del instituto por el día de hoy. Tengo un asunto personal importante que atender y espero que me dé su permiso para salir. Nezu me observó con sus ojos inteligentes y analíticos durante un breve segundo. Espero que no sea algo peligroso, Sora, respondió formalmente. Asentí en silencio, di media vuelta y me dirigí hacia la salida. Nezu estaba demasiado concentrado gestionando la seguridad y observando las pantallas del festival como para interrogarme más a fondo, y yo preferí no decir nada. Fui directo al estacionamiento, subí al auto y arranqué a toda velocidad en dirección a Osu. Estaba a punto de hacer algo que cambiaría por completo el rumbo de la vida de uno de mis compañeros. El trayecto me tomaría al menos 1 hora. Mientras conducía con una mano, usé la otra para buscar en mi celular la base de datos de la agencia de Ingenium en Osu. Necesitaba revisar sus patrullas habituales y ver qué sectores recorría con más frecuencia. La última publicación de radar indicaba que su ruta había cambiado hacia los callejones más alejados y oscuros de la ciudad. Al parecer, los rumores de que el asesino de héroes, Stein, merodeaba por esa zona los habían obligado a extremar precauciones. Espero no llegar tarde, pensé, apretando el acelerador. Al llegar a las afueras de Osu, estacioné el vehículo en un lugar discreto. Me coloqué una capucha oscura sobre la cabeza y me improvisé un barbijo utilizando mis propias cenizas compactadas para cubrir mi rostro. No me importaba si sospechaban de mí después, pero no quería que descubrieran mi identidad ni que pensaran que estaba interfiriendo de forma ilegal. Salvaré al hermano de Irida, pero me iré inmediatamente, me prometí. El patrullaje a pie entre los laberintos de concreto era demasiado lento. Activé mi don, generando ráfagas de ceniza densa bajo mis pies para propulsarme con fuerza hacia las azoteas. Comencé a correr a máxima velocidad saltando de techo en techo, manteniendo un ojo en los callejones inferiores y el otro en la transmisión en vivo del festival deportivo que se reproducía en mi celular. ¿Por qué usaba el teléfono en un momento tan crítico? Fácil. Porque en la línea temporal original, Ingenium es atacado justo cuando la primera fase del festival está terminando y comienza el ciclo de las rondas principales. Miré la pantalla táctil y lo que vi me dejó gratamente sorprendido. Los chicos habían mejorado drásticamente gracias a nuestros entrenamientos. En la pantalla, Shoto Todoroki acababa de congelar la salida de inicio para bloquear a todos, pero la clase 1A reaccionó de inmediato. Izuku Midori ya salió disparado utilizando su Full Cowl, moviéndose junto a Denki Kaminari, quien activaba su flujo eléctrico para correr casi a la par de él, pisándole los talones a Shoto. Bakugo lo seguía de cerca utilizando sus explosiones como propulsores, furioso, mientras el resto de la clase avanzaba con una agilidad muy superior a la del canon. Qué interesante, veamos cómo sale esto, sonreí bajo el barbijo de ceniza. Perspectiva de Izuku Midoriya, en el festival deportivo en el momento en que Todoroki desató su hielo para congelar la entrada y dejarnos atrapados, mi cuerpo reaccionó por puro instinto entrenado. Me desvié rápidamente hacia los costados de la pared del túnel para esquivar las placas congeladas y comencé a correr. Sorprendentemente, Denki me siguió el paso de inmediato. Nuestras formas de usar el don se habían vuelto estéticamente similares gracias a los consejos de Sora, aunque la naturaleza de nuestros poderes fuera distinta. A pesar de que Denki llevaba muy poco tiempo dominando la técnica de la capucha completa para canalizar la electricidad por todo su cuerpo, estaba demostrando una efectividad tremenda. No tengo que decepcionar a Sora. Full Cowl, 10%. Grité en mi mente. Los rayos verdes envolvieron mi cuerpo con más intensidad y aceleré el paso, alcanzando a Shoto y obligándolo a apresurarse. Al llegar al primer obstáculo, nos topamos con los gigantescos robots Zero Pointer. Me detuve una fracción de segundo, con una gota de sudor corriendo por mi frente. ¿Cómo es que la escuela tiene tanto dinero para construir esto? Todoroki me alcanzó y, sin vacilar, congeló a 2 de los colosos en una posición inestable. Reaccioné al instante y salté a través de las piernas de los robots antes de que cayeran. Denki aceleró al mismo tiempo, corriendo a la par conmigo. Detrás de nosotros, el hielo comenzó a crujir. No los dejé en una buena posición, van a caer. Advirtió Shoto con frialdad. Los robots se desplomaron, aplastando a Kirishima y a un chico de la clase 1B. Sin embargo, gracias a su endurecimiento, Kirishima emergió de los escombros rompiendo el metal.
Todoroki, lo hiciste a propósito. Protestó Kirishima, mientras el chico de la 1B lo miraba con ojos salvajes. Esos de la clase 1A son todos unos lunáticos. Exclamó el pelirrojo de la otra clase. Cruzaron miradas, reconociéndose como rivales, y empezaron a correr con todo. Al avanzar por el camino, sentí mi cuerpo increíblemente liviano. Sora tenía razón. Al acostumbrarme a entrenar con las pesas pesadas encima, ahora que me las quité mi cuerpo se siente ligero como una pluma. Puedo correr mucho más rápido. Bakugo venía en el puesto número 8, atrapado temporalmente detrás de varios compañeros debido al embotellamiento inicial. En los palcos de transmisión, la voz de Present Mig retumbaba en todo el estadio. ¿Pero qué estoy viendo, gente? La clase 1A está arrasando por completo con la carrera de obstáculos. Aizawa, ¿qué demonios les enseñas a tus alumnos? Nada, respondió la voz monótona de nuestro tutor. Ellos aprenden y entrenan por su cuenta. Malditos extras, no crean que me van a dejar atrás. Rugió Bakugo, impulsándose con explosiones masivas para recortar la distancia. Cuando llegamos al barranco del festival, comencé a saltar con precisión milimétrica entre los pilares de roca alzados. Denki me seguía el ritmo utilizando impulsos eléctricos cortos en sus piernas, mientras Todoroki congelaba las cuerdas para deslizarse sobre ellas. Bakugo, por su parte, pasó volando por encima de todos nosotros a gran velocidad, tomando la delantera al llegar al otro extremo. Es Bakugo quien va a la cabeza. Gritó Present Mic. ¿Podrán los que le siguen alcanzarlo y superarlo? Pero miren esto, están a punto de llegar a la zona minada. Un paso en falso y saldrán volando. Tranquilos, no son letales. Bakugo continuó sobrevolando el campo minado con cuidado, y nosotros lo seguimos por tierra, ejecutando saltos amplios y precisos basados en la agilidad que Sora nos había exigido. Varias minas estallaron a nuestros costados, pero el impacto no logró desestabilizarnos. Estando ya en la recta final, la adrenalina se disparó. Bakugo aumentó la potencia de sus explosiones y Shoto generó una rampa de hielo para deslizarse a toda velocidad. Al ver las puertas del estadio a unos pocos metros, apreté los dientes. Capucha completa. Full Cowl, 15%. Grité, liberando una ráfaga de poder que aumentó mi velocidad al máximo. Capucha completa. Máxima carga, 500%. Bramó Denki a mi lado, liberando un destello cegador. Nota del autor. Cabe aclarar que la forma en que Denki maneja sus porcentajes es muy distinta a la mía. Mi 15% es una fracción del One for All, pero el 500% de Denki equivale a unos 500,000 voltios distribuidos de forma homogénea por sus músculos. Considerando que su descarga indiscriminada supera el 1.000.000 de voltios, él apenas estaba usando un porcentaje controlado de su verdadera capacidad, la cual en teoría puede llegar hasta un 10,000%, 10 millones de voltios, según lo demostrado en situaciones límite. Denki y yo íbamos completamente a la par, rozando la línea de meta. En el último segundo, mi cuerpo resistió un impulso extra. Full Cowl, 17%. El aumento repentino de velocidad me dio la ventaja por escasos centímetros. Y nuestro primer ganador es Izuku Midoriya. Gritó Present Mic haciendo estallar al público. El segundo lugar es para Denki Kaminari. El tercero es Bakugo y el cuarto es Shoto Todoroki. ¡Qué gran carrera, qué gran espectáculo! Esta es la nueva generación. Caímos al suelo jadeando cerca de la entrada del estadio, completamente exhaustos pero satisfechos. Buena carrera, Midoriya, dijo Denki, limpiándose el sudor. Me alegro de haber competido contigo. No pensé que pudieras ir aún más allá en el último segundo. Sí, es algo que estuve practicando, respondí, sonriendo débilmente. Si lo uso en cortos momentos, puedo aumentar rápidamente mi poder, aunque todavía no está perfeccionado. Tengo una técnica más, pero espero usarla con ustedes más adelante. Asiento con eso. Yo también tengo mis propios trucos bajo la manga, así que no te confíes, río Denki. Ustedes dos, malditos extras, no crean que me han ganado todavía. Interrumpió Bakugo, acercándose con el rostro desencajado por la furia. Solo alégrense por su fugaz momento de suerte. Denki y yo nos apartamos un poco con una gota de sudor en la nuca. Kacchan siempre es así, murmuré. Sí, un dolor de cabeza, coincidió Denki. A unos metros, Shoto Todoroki nos miraba con un semblante de profunda frustración. No había odio en sus ojos, sino una severa frustración consigo mismo. Miró su mano izquierda y apretó el puño. No quiero usar ese poder, no es su poder, se dijo en silencio. Perspectiva de Sora, en los callejones de Osu mientras la pantalla de mi celular mostraba a Midnight anunciando la segunda prueba, la batalla de caballería, apagué momentáneamente el dispositivo.
Mierda, susurré para mí mismo. Todavía no los encuentro y ya va a comenzar la ronda final del festival. Apresuré el paso, saltando de callejón en callejón a una velocidad vertiginosa. De pronto, a lo lejos en una intersección oscura, divisé una silueta blanca equipada con propulsores en las piernas. Te encontré. Pensé con alivio. Pero mi sangre se congeló al ver cómo esa silueta se adentraba de golpe en un callejón sin salida. Carajo, no entres ahí. Aceleré al máximo, utilizando la propulsión de mis cenizas para generar un impulso sónico. Al doblar la esquina, la escena era idéntica a mis peores temores. Ingenium estaba tirado en el suelo, completamente ensangrentado, y el asesino de héroes, Stein, se alzaba sobre él, apuntando con su katana directamente hacia su columna para asestar el golpe letal. Sin perder una milésima de segundo, lancé una ráfaga masiva de mis cenizas compactas con todas mis fuerzas. Stein reaccionó con reflejos sobrehumanos, bloqueando el impacto con su hoja y saltando hacia atrás, viéndose obligado a interrumpir su ataque. Aproveché ese instante para deslizarme por el suelo, levantar el cuerpo herido de Ingenium y colocarme entre el villano y la víctima. ¿Qué haces aquí? ¿Quién eres? Alcanzó a balbucear Ingenium, con la voz débil y rota. Con mi capucha baja cubriéndome los ojos y el barbijo de cenizas alterando mi tono, le respondí con una voz ronca, manteniendo un matiz divertido y sarcástico. Yo solo soy alguien que pasaba por aquí, haciendo algo de rutina, ya sabes. Stein se reincorporó, clavando sus ojos desprovistos de humanidad en mí. Su sola presencia desprendía un instinto asesino capaz de paralizar a cualquiera. No me importa quién seas, siseó Stein, levantando su espada. Estás interrumpiendo mi cacería. Estás interponiéndote entre mí y mi presa. Rápido, vete de aquí. Exclamó Ingenium desde el suelo, tosiendo sangre. Llama a refuerzos, ¿no podrás contra él? Creo que no, les dije a ambos, comenzando a realizar estiramientos físicos con total tranquilidad, como si fuera a tener una pelea de práctica. Primero, tú no estás en condiciones de pedirme nada, Ingenium, considerando que estás en el suelo y necesitas más ayuda que yo. Y segundo, tú, loco, miré fijamente a Stein, no sé exactamente qué demonios estás haciendo, pero no permitiré que lastimes a nadie más hoy. No importa lo que pienses, declaró Stein con fanatismo. Como castigador de aquellos que han infringido las leyes de la moralidad y han distorsionado el verdadero valor de los héroes, soy el elegido para purgar a toda esta sociedad corrupta. Su sangre será el cimiento de un mundo mejor. Mira, no me importa lo que pienses o lo que digas. Lo que haces está mal, le debatí firmemente. Si quieres formar un cambio en la sociedad, hazlo de forma normal. Protestas, encuestas, política, lo que sea. No me importa tu método social, pero matar personas solo da una mala señal en vez de una nueva. Sé que tus argumentos de que existen héroes falsos son verdaderos, en eso tienes razón. ¿Pero merecen la muerte? No. Salvo aquellos que han infringido la ley más allá de lo salvable. Si comprendieras mi ideología, ¿me dejarías castigar a este falso héroe?, repuso Stein, apuntando a Ingenium. No sé en qué clase de falsedad crees que se ha metido este tipo, pero hasta donde yo sé, ha cumplido con las normas correctas y ha salvado a cientos de personas. Así que, por favor, deja de intentar convencerme. No importa. Entonces vas a morir junto a él. Sí, lo que digas, le respondí, jugando con su mente para ganar tiempo mientras trazaba una ruta de escape en mi cabeza. Tengo que llevarme a este tipo lejos de aquí y asegurarme de que no nos persiga. Me puse en postura de combate. Si tanto quieres llevártelo, tendrás que pasar sobre mí y sobre mi propia ideología. Soy un héroe por diversión. ¿Qué te parece? ¿Un héroe? No veo la convicción de un héroe en tu mirada, escupió Stein, arrojándose hacia mí con una velocidad cegadora. Pero si intentas salvarlo, morirás. Tu sangre será un peldaño más. Vete. Si te corta, te paralizará. Gritó Ingenium desesperado. Oye, loco, cállate un momento. Le grité a Ingenium mientras esquivaba un tajo vertical de Stein por milímetros. Te adentraste en un callejón sabiendo que este tipo podría derrotar a varios héroes profesionales. Solo seguiste su rastro hasta un lugar arrinconado donde tu don de velocidad no sirve para nada, confiando en que tu armadura repelería los cortes, cosa que evidentemente no pasó. Así que fuiste un tonto, ahora cállate y déjame solucionar esto. Mira, Stein, hoy no vas a tener tu día. En el momento en que Stein se impulsó para lanzar una estocada directa a mi pecho, invoqué mi técnica. Cortina de cenizas. Exclamé mentalmente. Una densa nube de cenizas ardientes y brasas brotó de mi cuerpo, inundando el callejón por completo y cegando los sentidos del villano.
Aprovechando la nula visibilidad, materialicé unas garras de ceniza sólida, sujeté con firmeza el cuerpo de Ingenium y salí corriendo en dirección contraria, escalando la pared del fondo a toda velocidad. Al llegar al techo, divisé a Stein saliendo de la humareda intentando seguir mi rastro. Tonto, pensé. Activé mis alas de ceniza y me elevé directamente hacia el cielo nocturno, perdiéndome entre las nubes. ¿Tú, quién eres? Preguntó Ingenium, cuya visión estaba parcialmente cubierta por mis cenizas oscuras para proteger mi identidad. No necesitas saberlo. Solo tienes que saber que hoy salvaste la vida. Volé una distancia considerable hasta dejarlo a salvo en la azotea de un edificio residencial, cerca de una avenida transitada. Lo recosté con cuidado en el suelo. ¿Estás lisiado por alguna razón o sientes que perdiste la sensibilidad? Creo que, llegó a raspar mi columna, dijo Ingenium, gimiendo de dolor. Llegaste justo a tiempo para detenerlo, pero todavía tengo un sangrado severo en la espalda. ¿Podrías ayudarme con eso? Sí, pero no te va a gustar, le advertí. Me coloqué detrás de él, concentré energía térmica en mis manos y procedí a cauterizar la herida de su espalda para detener la hemorragia de inmediato. Ingenium ahogó un grito de dolor agónico. Listo. Igual necesitarás ir a un hospital de inmediato. ¿Viene alguna patrulla de tus ayudantes en camino? Sí, desde que vi a Stein, envié mi ubicación en tiempo real. Mis compañeros deben estar siguiéndome ahora mismo, aunque tendrán que cambiar de dirección para buscarme aquí. A lo lejos, divisé las luces de los vehículos de los héroes aproximándose rápidamente al cuadrante. Tranquilo, te recuperarás, le dije, dándole una palmadita en el hombro. Gracias, aunque no sé quién eres, habló Ingenium, recuperando un poco el aliento. Pero te aconsejo que no te acostumbres a esto de interferir en asuntos de héroes. No diré nada a las autoridades porque me salvaste la vida, pero por favor, no te involucres más. No te conviertas en un vigilante. Hazlo de la forma correcta. Creo que todavía eres joven, podrás ser un gran héroe en el futuro si lo deseas. Claro, lo que tú digas, lo interrumpí con desdén. Tú solo recupérate y no te preocupes por los asuntos de mi vida. Total, quién sabe, puede que sea un héroe algún día, o tal vez no. No me importa. Me impulsé hacia arriba justo cuando los héroes de apoyo irrumpían en la azotea. Desde un tejado más alto, observé cómo Ingenium comenzaba a mover las piernas lentamente. El efecto de la parálisis de Stein estaba desapareciendo. Bien, al parecer no muestra secuelas permanentes de parálisis gracias a que intervine a tiempo. Tendrá que someterse a una cirugía para recuperarse del todo, pero caminará. Respiré aliviado. Espero que esto no desvíe tanto el canon y que Ida entienda el peligro antes de buscar venganza. A veces siento que el mundo intenta corregir lo que cambio, pero al final del día, considero que todo son casualidades. Saqué mi teléfono para revisar qué había pasado en el festival. Vi que durante mi ausencia ya había ocurrido la pelea de Izuku contra Hitoshi Shinso, terminando exactamente igual que en la historia original, con Izuku rompiéndose los dedos para liberarse del lavado de cerebro. Bueno, 2 dedos, espero que no te rompas nada más, Midoriya, murmuré para mí mismo. Caminé de regreso hacia donde había dejado el auto. Sabiendo que ya no llegaría a tiempo para ver los combates en el estadio, decidí enviarle un mensaje a Fuyumi Todoroki. Sora, ¿estás libre para mirar los combates? A los pocos minutos, su respuesta llegó. Fuyumi, ¿no estás en el festival deportivo? Sora, no, me salí porque tuve algunos asuntos personales que atender. Fuyumi, ok, no te preocupes. Estoy libre. Si quieres, puedes venir a donde estoy. Estoy en la escuela primaria, tengo mi oficina privada y aquí puedo mirar la transmisión del festival deportivo, si no te importa. Sora, no me importa en absoluto. Voy para allá. Conduje rápidamente hacia la escuela primaria donde ella trabajaba. Al llegar, el portero me reconoció y me guió amablemente hasta su oficina. Gracias, le respondí al hombre antes de entrar. Al abrir la puerta, vi a Fuyumi sentada frente a una pantalla grande. Me recibió con una cálida sonrisa. Hola, Sora. ¿Cómo estás? El festival está muy emocionante. Acaba de pasar la segunda ronda de la caballería y los primeros encuentros. En un rato peleará mi hermano Shoto contra Izuku Midoriya. Me comentaste una vez que habías entrenado a ese chico, ¿quién quieres que gane? ¿Mi hermano o él? Me senté en la silla contigua, observando la pantalla con los brazos cruzados. No estoy seguro, Fuyumi. Tu hermano es increíblemente fuerte con su don de hielo, pero Izuku ha progresado bastante bien con lo que le enseñé en nuestros entrenamientos privados. A veces me sorprende y saca una fuerza tremenda.
Antes de entrenarlo, pensaba que no ganaría debido a su forma de ser, ya que tendía a autodestruirse físicamente, pero creo que hoy nos dará una sorpresa. Le sonreí de lado, clavando mi mirada en la televisión. Así que ahora mismo no estoy seguro, es un 50-50. En la plataforma de combate de la UA las bocinas del estadio vibraron con la voz estruendosa de Present Mic, anunciando el combate más esperado de las eliminatorias. Y hemos llegado a uno de los combates más sangrientos y esperados de la segunda ronda. De este lado, directo del curso de héroes recomendados, tenemos a Shoto Todoroki, el príncipe del hielo. Y del otro lado, el chico que arrasó en la primera fase, el rayo verde centelleante, Izuku Midoriya. Bienvenidos sean todos, veamos quién gana entre estos dos adversarios feroces.